Hola, soy Max Asconi y te doy la bienvenida a Vox Kaeli. Este es un podcast de astrología donde hablamos de este tema y también de otros temas que puedan ser muy cercanos. Y en esta ocasión estoy junto a Ángeles López. Bienvenida Ángeles nuevamente. Muchas gracias por estar acá. Hola Max, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí volver a vernos. Exacto. Bueno, es primera vez que grabamos juntos en Vox Kaeli, pero ya hemos interactuado en otras ocasiones Hablamos una vez acerca de la luna y sus descripciones en el podcast del astrológico. También hablamos acerca de la revolución solar en alguna ocasión. También acerca de algunos meses del año 2023, creo que fue, o 2022, que grabamos acerca de lo que estaba pasando en algunos meses. Y en esta ocasión, bueno, y fueron interacciones muy entretenidas y también interesantes. Y en esta ocasión quizás vamos a ir a un tema que va un poco más allá de la astrología. Si ya están viendo el título de este episodio se van a dar cuenta de que vamos a hablar de un tema que puede ser en muchas ocasiones un poco mal entendido. Y es la situación de la manifestación. Entonces, en este episodio queremos conversar acerca de esto. ¿Qué es la manifestación? ¿De qué se trata? ¿Cómo se hace? Las distintas maneras tal vez de entenderlo y algunas ideas de cómo entenderlo mejor tal vez, cómo encauzar mejor esta idea para que sea un asunto finalmente, como dice la palabra, de manifestación. Antes de ir allá directamente me gustaría preguntarte, así como a todas las personas que vienen por primera vez a este podcast, a Vox Kaeli, ¿cómo llegaste a la astrología? ¿Y qué hizo que la astrología en ti que te llevara a dedicarte por completo a la astrología? Quizá va a ser un poco lugar común lo que voy a contestar, pero lo voy a contestar de todas formas, porque siento que justo la astrología llegó a mí, no tanto que yo haya llegado a ella, porque yo tenía, pues, o sea, en el mejor de los casos no me interesaba, pero en realidad creía que era una estupidez, en pocas palabras, y no, o sea, no me involucraba en absoluto. Hasta que una vez un amigo me recomendó sacar mi carta en astro.com en aquellos tiempos en donde los reportes gratuitos eran bastante más extensos y tal, no había quizá tanta demanda. Bueno, no sé la razón. El punto es que por primera vez tuve acceso a un reporte gratuito de mi carta en esta página y me maravilló muchísimo porque justo el ver la complejidad, ver que era muchísimo más que el signo solar y que existía el ascendente y la luna y tal, dije, sí, o sea, esto sí tiene más sentido para quién soy y lo que conozco de mí, no nada más lo que había visto en horóscopos o lo que fuere. Y poquito a poquito fue como muy saturninamente un amor que fue creciendo muy de a poquito, porque al principio fue como dije, pues sí está interesante y ya está. Pero como que poco a poco fui estudiando un poquito más, viendo un poquito más, hasta que eventualmente en el medio de una de mis múltiples crisis vocacionales en la vida, ya no sabía como qué más hacer, o sentía que ya había probado como todos los caminos que se me ocurrían y empecé a estudiar mi carta con más intención de encontrar como esa respuesta vocacional y me pareció muy interesante porque después de un tiempo de estar haciendo eso, llegué a la conclusión de que la astrología podía ser una buena respuesta, digamos, a esa inquietud. Y entonces ya fue que decidí estudiar ya más formalmente, porque antes era un estudio más informal, digamos. Y pues ya poquito a poquito las cosas se fueron dando hasta este momento. O sea, casi como un estudiar astrología como decididamente, ¿no? Es como, bueno, lo Exactamente. veo así, mira, es muy interesante esa manera de llegar a la astrología. Y hace un tiempo atrás, yo creo que hace unos cuantos meses, tú hiciste una publicación en Twitter, que ahí tú eres como súper activa, es donde más Justo. uno te puede encontrar hablando, comentando de cartas, de situaciones de la vida, etcétera. Y tú dijiste, quienes quieran participar de un reto, que era un reto de 21 días, háblenme. Y les voy a invitar en unos cuantos días más a participar de este reto que tiene que ver con manifestación. Entonces yo quedé así como mirando, ¿qué significará esto finalmente? Porque Aunque se manifestación, come. sí, claro, ¿qué pasó con Ángeles? ¿Qué es lo que está sucediendo ¿Quién la con... secuestró? eh, claro, ¿qué sucede acá? Pero dije, ok, es Ángeles, algo debe haber detrás de todo esto, entonces quiero saber. Porque
Personalmente la idea de la manifestación siempre me ha parecido atractiva, pero a la vez, incluso eso fue una de las cosas con las que enganché, con lo que después ya en el primer día, que es el día cero de todo el reto que tú hiciste en YouTube, enganché aún más. Es con esta idea de, me gusta la situación, pero la siento sumamente lejana. Es como muy jupiteriana para los saturninos que, por ejemplo, en mi carta, bueno, ambos somos ascendente Acuario. Entonces las sensaciones o las situaciones jupiterianas o de Júpiter finalmente son distintas o lejanas o como no tan fuertes como las de Saturno. Entonces uno podría tener esta sensación o visión un poco más escéptica o no creyente de una vez, que se da con el tiempo tal vez, trayendo a la mesa este significado. ¿Qué fue lo que te hizo primero, porque esto es nuestro tema, llegar a la manifestación, a todo esta situación de conocer, y no tan solo conocerlo, sino que llamar a otros finalmente a participar en algo contigo? Pues también es algo similar, porque también empecé desde el escepticismo. Creo que justo como buena saturnina no hay algo que me haya marcado profundamente en mi vida, que no haya empezado desde el escepticismo y la duda y no sé qué es esto. Mm, Es así, ¿no? Es el ujú, camino que nos toca a los saturninos, me parece, en esta vida. Y en general, ante la manifestación, yo también tenía, de hecho, creo que yo más que tú, porque yo sí sentía abiertamente rechazo, o sea, ni siquiera ujú, sentía interés, o sea, me parecía como, no sé ni siquiera cómo decirlo, como espiritualidad diluida, ujú, wishful thinking, o sea, como cosa muy ingenua para embaucar gente ingenua claro, muy y deslavadas. hacerles creer. Ujú, Exacto, ¿no? Y entonces como que decía, ¿eso qué, no? Y lo ignoraba y trataba de no engancharme, pero guaca. ujú, Y de pronto todo cambió porque, igual, de estas cosas que te digo que de pronto llegan, ujú, porque justamente en Twitter me encontré un post de alguien que ni siquiera sigo, ni siquiera sé quién es, pero por alguna razón que no sé, me apareció ahí en el timeline recomendando un libro, que es el libro que yo recomiendo en ese reto de manifestación que se llama Mind Magic, ujú, diciendo que ese era el libro de la manifestación y que tenía como todas las explicaciones neurocientíficas de por qué la manifestación sí funciona y no sé cuál. Y entonces como que me picó la curiosidad porque dije, explicaciones neurocientíficas, a ver, venga, ¿no? ujú, Entonces pues ya me compré el libro y lo leí, me gustó muchísimo. De hecho descubrí ya sobre la marcha leyendo el libro, que creo que lo comento por ahí en el reto, no estoy segura. El autor del libro es también el fundador del programa de Seeker en Stanford, que es un programa dedicado al desarrollo, bueno, al cultivo y al desarrollo de la compasión, ujú, y que tiene mucho que ver con estudios científicos que se han hecho con respecto a los beneficios físicos, emocionales, y eso no lo dicen, pero yo diría también espirituales, que tiene familiarizarnos con este tipo de estados mentales, emocionales, como puede ser el amor, la compasión y tal, ¿no? ujú, Pero bueno, eso es una nota al pie de página. El punto es que, o sea, yo conocía a Seeker y respetaba ese programa, y cuando supe que él era el fundador, como que también dije, bueno, no es cualquier persona que, también algo que pasa mucho en estos tiempos en redes y en la vida, es que cualquier persona se autoproclama neurocientífico porque se claro. tomó un diplomado de fin de semana. Y como, güey, tú no eres neurocientífico, ¿no? No voy a decir en quién estoy pensando que es un gurú de la manifestación, que es ese el caso, pero bueno, quienes sean saturninos probablemente sabrán a quién me refiero, y quienes sean mercuriales irán a averiguar. Pero bueno, el punto es que este sí es un neurocientífico. Entonces, pues bueno, ¿no? Como que ya también me dio confianza. Y además ya leyendo la presentación del libro, me gustó mucho el enfoque, porque justamente una de las cosas que a mí más rechazo me genera de la manifestación es esta creencia de que el universo está ahí para satisfacer todos nuestros caprichos. Ujú, Entonces, que si yo ujú, quiero un Ferrari y quiero que me haga caso Brad Pitt y quiero vivir en Los Hampton y quiero medir 2 metros, el claro. universo va a Ujú, decir, ah, claro, aquí está Brad Pitt, aquí está el Ferrari. O sea, en mi entendimiento de cómo funciona la vida y la realidad, que obviamente va filtrada por lo saturnino, yo decía, es que sí, no es la vida, gente, o sea, no sé ujú, qué les pasa, ¿no? Entonces, parte de lo que este señor dice desde el principio es que no haya maneras de que uno pueda manifestar un Ferrari, quiero decir, y no que tenga algo de intrínsecamente negativo que uno quiera un Ferrari,
pero que a final de cuentas la médula de la manifestación va más de tratar de traer a la realidad lo que realmente es significativo para ti, no tus caprichos, no tus locuras, sino lo que realmente te puede aportar un bienestar más genuino, más profundo, y además no nada más para que justo metas en tu cochera al Ferrari, sino porque puedes sacarle un beneficio mayor a eso y un beneficio que puedas compartir con otras personas, ya sea para, digo, no sé, porque no es mi meta en la vida tener un Ferrari, pero no sé, ¿no? O sea, como que de alguna manera lo puedas vincular con algo más trascendental, por así decirlo. Ya desde ahí como que me empezó a enganchar y me pareció muy lindo porque él narra una historia que, digo, recomiendo mucho leer el libro, pero así en resumidas cuentas, narra que, me imagino, no he visto su carta, pero por lo que narra me imagino que es súper jupiteriano. Pero bueno, el punto es que él narra que siempre conectó con la manifestación y que le era súper fácil y que, no sé, ¿no? Como que manifestó casi que la vida de sus sueños en términos materiales en su vida, a una edad todavía relativamente joven, pero que eventualmente se vio con mucho dinero, mucho éxito profesional, pero solo porque su esposa lo dejó, su familia se alejó, porque él acabó convirtiendo su vida en sostener todo eso que construyó para seguir generando esa abundancia material, digamos, y en ese momento descubrió que realmente eso no era lo que para él era más significativo, porque no es que quiera ser pobre, pero a final de cuentas lo que más le importa no es ser rico, sino tener los recursos para poder compartir con una familia, con seres queridos y tal. Y entonces cuando se dio cuenta de eso, se dio cuenta que lo había hecho mal, o bueno, que tenía que aprender que así no era, y entonces redefinió la manera en la que también se aproxima al mundo de la manifestación. Y ahí me pareció, o sea, no digo que sea la única forma, pero me pareció una forma más sensata, más coherente y que empata mejor con mi manera de entender la realidad y que a final de cuentas también pone mucho este énfasis en que una es que el universo no es tu máquina expendedora de tus caprichos. Claro. Y la segunda, que a final de cuentas todo también tiene un costo y que si uno quiere algo, o sea, quieres una mansión en los Hampton, ok, puedes tener la mansión en los Hampton, pero tienes que tener los recursos, tanto materiales como mentales como espirituales, para sostener una casa en los Hampton. No es nada más de que ya tienes la casa y ya, ¿no? O sea, una casa así va a implicar un montón de dinero simplemente en términos de mantenimiento y tal. No sé, o sea, no quiero profundizar tanto en el ejemplo, pero lo que quiero decir es que uno tiene que pensar en esas implicaciones que tiene también eso que uno va a manifestar y si realmente es algo que uno quiere y puede sostener o no, porque si realmente lo quieres, pues dale, pero muy probablemente no sea necesariamente lo que quieres. Y por otro lado, que otra vez hay gente, digo, no lo pone en estos términos, pero así yo lo traduzco en mi mente astrológica, hay gente que es muy jupiteriana y sí puede ser que a la primera le salió su manifestación y qué bueno, ¿no? Que la disfrute, pero el resto de los mortales no va a ser así. O sea, de alguna manera sí implica el ir desarticulando un montón de creencias, de estados mentales que inhiben la manifestación y que algo que se me hace súper interesante es que más allá de la manifestación en sí misma, yo pienso que la desarticulación de esos estados mentales que inhiben la manifestación, en general son los estados mentales que dificultan que uno tenga una vida plena, tranquila, feliz, independientemente de qué estás manifestando. Entonces creo que ese intento, digamos, de procurar ciertos estados mentales y ponerle un freno a otros estados mentales es una buena inversión en la vida. Y si el de camino te ayuda a que puedas materializar lo que anhelas, pues bueno, qué mejor. Pero incluso si pasaron 5 años y no has manifestado la pareja de tus sueños o qué sé yo, no creo que el intento, siempre y cuando justo ese intento no nada más vaya de quiero la pareja de mis sueños, quiero la pareja de mis sueños, sino que vaya más de convertirte en la persona que puede tener a la pareja que quieres, eso va a ser bueno en tu vida. Y si te tomas 5 años, ¿qué importa? Tal vez en el proceso digas, ni era esa la pareja de mis sueños, pero ya te convertiste en una persona mejor, o sea, mejor para ti misma, ¿no? No lo digo desde un parámetro meritocrático, arbitrario, sino algo subjetivo, que se me hace súper bonito y pues ya desde ahí conecté. Y al final de cuentas, digo, no es como tal la pregunta, pero la razón por la que me animé a hacer el reto, justo como también digo en este capítulo de introducción, no es porque me sienta la gurú de la manifestación, ni mucho menos. O sea, me leí un libro y lo hice y ya, ¿no? O sea, no tengo el doctorado en la manifestación, ni mucho menos. Pero porque justamente parte de lo que se dice como en estos contextos es que uno comparta, digamos, ¿no? Como lo que a uno le sirve, lo que a uno le ayuda y tal.
Y fue muy bonito porque yo lo hice sin esperar nada a cambio. De hecho, hice mi tweet, el que comentas, como luego hago cualquier clase de tweet y nadie me hace caso. Pero a ese tweet en particular mucha gente respondió, ¿no? Como, no, sí, yo sí quiero y tal. Y me sorprendió porque no creí que mi audiencia, digamos, estuviera como muy conectada con esos temas. Pero además para mí ha sido como súper bonito porque a pesar de que no ha sido algo masivo, la gente que estuvo participando, no sé, como que en general recibí como muchas, o sea, como buenos comentarios y no comentarios en cuanto a que yo sea lo máximo o el reto en sí mismo sea lo máximo, sino bonitos en el sentido de gente permitiéndose compartir su vulnerabilidad y Ujú. compartir cómo se sienten y lo que les está sirviendo y dónde están atorados y como que ese espacio bonito de vulnerabilidad y de confianza para mí ha sido súper, súper significativo y realmente siento que aunque justo ese reto no lo hice con una intención en particular, más que compartir, realmente siento que acabé recibiendo mucho más de lo que quizá la gente que lo ha visto o haya recibido, porque ha sido muy gratificante para mí eso, o sea, como leer opiniones, Ujú. experiencias y tal, ha sido como súper, súper bonito y me ha animado mucho a seguir en ese camino, digamos, como de compartir y de abrirme también a nuevas experiencias que sí son más, en términos técnicos astrológicos, del ala benéfica, digamos, Mm, mm. que dentro del ala maléfica, que es la que tengo más cercanía y me es más natural en cierto sentido. Claro, si nosotros tomamos un poco las ideas que estamos comenzando a desarrollar respecto del tema de la manifestación bajo la perspectiva astrológica, de alguna manera, al escucharte y al escuchar también el reto, siento una cercanía muy como relacionable con la magia astrológica. Donde primero tú necesitas tener un compromiso con lo que tú estás haciendo, con las prácticas que estás llevando, porque la magia astrológica requiere que uno también estuviese dentro de un trabajo espiritual, un En desarrollo, orden. un orden exacto, un compromiso directamente. Y creo que ese es uno de los puntos, quizás hay muchos más, y ahí tú nos puedes decir, comentar, pero el compromiso pareciera ser uno de los primeros que es más fácil de votar. Como decir, ok, no me resultó a la primera, entonces no lo hago nunca más, o no sirve directamente. O sea, como no hay un compromiso o la idea de mantenerse haciendo algo como para, primero, ganar la expertise o entender cómo funciona o ver qué estoy haciendo mal, que se podría dar tanto en la magia astrológica y en la manifestación, pero como nota, siento que es como muy parecido, o quizás parte de la misma idea, donde el lenguaje, la conexión con ciertos espacios espirituales o personales, vamos a decir, eh, hacen traer, quizás no de la misma manera, pero sí como los mismos espacios, me da la impresión. Entonces, me gustaría preguntarte al respecto de eso. ¿Qué piensas respecto del compromiso o qué otras cosas, qué otros ingredientes tiene eh, eh, la idea de manifestar para que sea algo más contundente al final? Y no solamente esta idea Claro, como superflua que uno ve en las redes, romántica. exacto, muy romantizada, como muy vista por encima y quizás uno no logra dimensionar que sí puede ser algo que puede ser beneficioso a la larga, como Claro. estábamos diciendo. Mm. Claro, y pienso que me gusta mucho cómo lo estás planteando porque justo te digo, como seguro te pasa porque también eres astrólogo, mi mente ya todo va pasado como por un Ujú, filtro astrológico y en ese sentido lo entiendo como que para manifestar es tan importante, por ejemplo, Saturno como Júpiter, ujú, pero también las luminarias y de hecho todos los planetas, ujú. pero pensando que Saturno, Júpiter y las luminarias tienen un rol particular, digamos, en la astrología en general, creo que lo tienen también en lo que respecta a la manifestación en el sentido de que entiendo a Saturno como esto que dices, ¿no? Es como te tienes que comprometer y también te tienes que esforzar. Aunque hay una parte en donde ya la idea es que se manifiesta sin esfuerzo, el proceso sí implica un esfuerzo. Porque otra vez, ¿no? Si por seguir un ejemplo, si yo quiero, no sé, como tener mejor salud, digamos, como bueno, tengo que hacer ciertas cosas para eso, ¿no? Que van a implicar ciertos cambios de hábitos y tal, y que dependiendo de un montón de cosas, probablemente no lo voy a lograr a la primera vez o que me va a costar mucho tiempo, mucho trabajo, qué sé yo.
pero a final de cuentas me tengo que comprometer con eso para que pueda ocurrir. Y una vez que hay ese compromiso, si uno puede llegar a un punto en cualquier cosa, digo, pues en este ejemplo de la salud, donde ya uno está más sintonizado con su cuerpo y pues simplemente sucede sin que estés ahí tratando de controlarlo todo, o con otras cosas incluso, ¿no? Me refiero en el caso de cosas muy comunes, ¿no? Como quiero una pareja, es como, bueno, o sea, pues tienes que hacer cosas, ¿no? ¿Qué cosas? No sé, porque ya depende cada historia, pero el punto es que tienes que hacer cosas, pero una parte sí es como ese compromiso de tienes que poner lo que está de tu parte para avanzar hacia ese objetivo que te estás trazando, y la otra que creo que tiene que ver con Júpiter y que equilibra esto, porque a veces el problema con Saturno y que, o bueno, con la manera en que las personas vivimos a Saturno, es que una es cuando lo ignoramos, ¿no? Y entonces estamos en la indisciplina, la falta de compromiso y tal. Pero otra es cuando nos vamos al extremo. Y entonces es, no, es que tengo que así hacer esto y no me puedo salir de aquí y tiene que ser de esta forma. Y entonces ya cuando le ponemos mucha rigidez, ya tampoco es el camino. Y en ese sentido toca equilibrarlo con energía más jupiteriana, digamos, que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con soltar. Y que en ese sentido quizá yo puedo tener la salud si ese es mi objetivo, pero probablemente la salud no se vea como quizá yo me la estoy imaginando ahorita en mi cabeza. O puedo tener a mi pareja, pero quizá no se ve como yo me la estoy construyendo ahorita en mi fantasía. Y si yo me quedo demasiado rígida con, no, es que tiene que ser esta persona y no, es que tiene que tener tal nacionalidad o tal creencia religiosa o tal altura o cualquier variable, es como, cállate, o sea, tú no sabes, ¿no? O sea, vas a confiar en el universo o no vas a confiar en el universo, ¿no? Porque, y que otra vez, hay muchas perspectivas, porque vinculándolo con esto que decías de la magia, dentro de la magia, pues también, como tú sabes, hay muchas maneras de aproximarnos, ¿no? Ya hay maneras que se implican más como una especie de, como más de controlar, en cierto sentido, como fuerzas, energías y tal, y otras que son más devocionales, que implican menos control, implican más rendirle como a ese poder superior pues, la última respuesta, digamos. Exacto, sí. Pero pienso que incluso ¿cómo decirlo? En las dinámicas o mecanismos que sí implican más control, por decirlo de alguna manera, de todas formas sigue habiendo una variable, es como sí, pero igual tienes que soltar, porque si estás tratando de controlarlo todo exactamente como tú quieres, eso se acaba convirtiendo en un obstáculo. Y en ese sentido te digo, creo que es mucho como equilibrar esas dos fuerzas por un lado, y por otro lado pensaba en las luminarias, porque la luna me parece que, o sea, tiene mucho que ver con esto mismo que decía de Saturno y Júpiter, pero la luna la veo mucho como, bueno, ajá, pero ¿qué estás haciendo en tu día a día? ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué relación estás teniendo con tu cuerpo, con tus emociones y tal? Porque al final de cuentas, sea cual sea el tema que tú quieras manifestar, siempre, mientras tengas esta vida y este cuerpo, siempre va ligado a ese cuerpo, a esas emociones. Entonces también tienes que observar eso, ¿no? Porque quizá, no sé, si estoy yendo al gimnasio todos los días, pero quizá emocionalmente me sigo diciendo que soy una basura y entonces me sigo diciendo que soy una basura, y por más que esté yendo al gimnasio todo el día, obviamente va a tener un efecto, no quiere decir que se invalide ese efecto, pero quizá va a bloquear que yo pueda tener el resultado que estoy esperando en términos de construcción física o qué sé yo. Y por otro lado, bueno, eso si voy al gimnasio, ¿no? Que también si digo, no, quiero el cuerpazo y nunca me paro y voy al gimnasio, pues bueno, no, o sea, claro, no va a pasar tampoco. Y creo que todo eso es mucho la luna. Y por otro lado digo que el sol, porque a final de cuentas el sol me parece que representa mucho como esa claridad de quién soy, quién quiero ser. Y mientras más claro uno tenga eso, aunque puede cambiar, pero el punto es que venga de una certeza interior, va a ser más sencillo, porque cuando eso no es claro, justamente a veces creemos que queremos un trabajo o queremos tanto dinero o o sea, creemos un montón de cosas que tal vez no son lo que realmente somos o lo que realmente queremos. Y en ese sentido, en la medida en que cultivamos esa dimensión solar y clarificamos eso que somos y eso que queremos ser, también es bastante más fácil apuntar y que como que a la sagitariana, digamos, la flecha vaya hacia donde estamos apuntando. Porque lo contrario es como tratar de pedirle peras al olmo, o sea, no sé si es mexicano ese dicho nada más, pero o sea, como estar tratando. Sí, o sea, quiero decir, hay personas que, digo, sé que bueno, lo voy a decir todo, como que hay personas que no, quizá no nacimos para ser el director general de una empresa, quiero decir, ¿no? Por razones varias. Entonces, si tú no te has dado cuenta que no eres ese tipo de persona y estás a fuerza, que quieres, es como, bueno, o sea, si eso quieres, pues entonces tienes que hacer todo lo que implique convertirte en ese tipo de persona, porque ahorita no eres ese tipo de persona, o bien acepta que no eres ese tipo de persona y deja de perseguir un objetivo que, aunque lo obtuvieras,
no te va a hacer feliz, no lo vas a poder sostener porque no eres ese tipo de persona. O digo, puse ese ejemplo por poner cualquier cosa, pero lo que quiero decir es que el autoconocimiento, y que en eso estoy centrando un poco lo que digo del sol, es súper, súper, súper importante, porque de lo contrario se vuelve muy fantasiosa, digamos, como la noción de la manifestación, en mi opinión. Claro, que ahí quizás es el punto donde uno ve el tema de la manifestación en las redes. Por lo general las redes que son más pop, y uno va a decir, ok, puedes manifestar, o va a escuchar, perdón, que uno podría manifestar cualquier cosa y lo vas a obtener en tantos días, entonces propóntelo y listo. Pero cuando ya tenemos un poco de conocimiento astrológico, de la cosmovisión que nos entrega la astrología o lo que hay detrás, el concepto del destino, el concepto de la fortuna también, y cómo estas dos cosas se van entrelazando, y también nuestra capacidad de tener acción y gestión en la vida, que en ningún caso está anulada, solamente que dentro de quizás de una perspectiva distinta a la actual, que es como pensando en la manifestación desde la concepción del libre albedrío, como todo lo que elijo es directamente lo que uno elige, entonces manifestar es una capacidad innata, como inherente del ser humano, que quizás lo es, pero con la concepción del libre albedrío es muy distinto a pensarlo desde la existencia del destino y la fortuna y nuestra acción, porque pienso en lo mismo que tú estabas diciendo recién, o sea, hay ciertos parámetros, o como que con la astrología, con la carta natal, nosotros podríamos armar como una especie de cuadro, decir, desde aquí hasta acá, este es mi rango, esto es lo que yo puedo ser y no ser, hacia dónde ir y no ir. Entonces, quizás por este rango, tendría toda la capacidad de manifestar o decir cosas, porque ese es mi rango. Pero lo primero que uno tiene que hacer es, de alguna manera, llegar a enterarse de cómo es esa carta. ¿Crees que ahí en ese punto es necesario tener, o podría ser útil, tener el conocimiento astrológico personal como para saber qué manifestar o cómo manifestar, o si la manifestación es algo partícipe en la vida de alguien o de uno mismo? ¿Qué opinas? Definitivamente creo que sí puede ayudar. No creo que sea la única manera, Ok. pero sí creo que puede ayudar. Y también creo que hay que tener cuidado de tampoco volverlo un ancla, quiero decir, ¿no? Ujú. Porque me parece que uno se puede ir al otro extremo, de que, por ejemplo, digo, por decir un lugar común, que tengo a Saturno en la casa 7, entonces no, pues yo no nací para amar, nadie nació para mí, diría Juan Gabriel. Y pues no necesariamente, ¿no? O sea, de pronto puede ser tener, o sea, que te tardes más, o que seas como de procesos más lentos, o quizá puede ser que tu pareja sea alguien mayor que tú, estoy Claro. inventando cosas, ¿no? Ujú. Pero lo que quiero decir es que es bien importante no tomarlo como también algo que sea demasiado limitativo, y que entonces nos haga creer que hay cosas que son, o sea, que nos están completamente negadas, porque tal vez sí haya cosas que nos están completamente negadas, porque por poner un ejemplo a lo que decía, ¿no? O sea, yo no voy a medir 2 metros, ¿no? O sea, digo, Ujú. quizá pueda ponerme unas prótesis o unos tacones de medio metro o algo, pero, o sea, es como no va a pasar, ¿no? O sea, no es parte como del paquete, digamos, de cómo estoy conformada. Y además, tampoco de pronto quizás sea tan importante eso, pero en cuanto a cosas que sí sean importantes para nosotros, por ejemplo, los lugares comunes de la pareja, del trabajo, de la economía, qué sé yo, probablemente no todos vamos a, bueno, más bien probablemente no, seguro, no todos vamos a ser Bill Gates o Elon Musk o qué sé yo, pero el que no vayamos a ser ese tipo de personas así millonarias, no quiere decir que no podamos vivir en términos materiales tranquilos, cómodos, holgados. Y creo que incluso si tenemos alguna indicación que pueda indicar que eso es difícil, no quiere decir que tengamos que renunciar, solo que tenemos que modular nuestras expectativas, y que si a final de cuentas es como yo quiero ser millonario, o sea, no quise de pronto que no se puede, solo que hay que considerar el trabajo que va a implicar, el esfuerzo que va a Ujú. implicar, que cuando es lo que realmente uno quiere, no pasa nada, ¿no? Digo, es como gente que dice quiero estudiar un doctorado, sea, si realmente lo quieres, pues aunque duermas menos ese tiempo, aunque tengas que esforzarte un montón, aunque tengas que estar muy corto de dinero porque estás pagando algo que no tenías considerado, qué sé yo, lo vas a hacer y lo vas a lograr y va a estar bien. Pero si realmente no quieres hacer un doctorado y te metes porque en Instagram la gente tiene doctorados,
Ujú, pues a la mitad del camino o antes vas a decir, ay, no, qué cansancio, qué pesado, qué difícil, es que yo no puedo. Y es como, pues no, pero, o sea, insisto, no porque no podamos, sino porque, bueno, depende que no. Lo que quiero decir es que hay muchas cosas que sí podríamos, pero que van a implicar mucho más esfuerzo. Y para que uno pueda dedicarles ese esfuerzo, pues sí tienen que estar más como dices, dentro de este continente, de lo que es más probable que nos pueda traer más satisfacción o que pueda ser más alineado con esa estructura que de alguna manera nos tocó, porque sí, o sea, creo que se puede negociar como esa estructura, ujú, pero no es así tan fácil necesariamente. ujú. ¿Será que también algunas veces, porque tú mencionas harto y bastante esta idea de que hay como un hacer, un esfuerzo, un momento de tener que estar trabajando para lograr algo, que se parece finalmente a una etapa común de la vida, diría que para muchas personas, que es como, ok, quiero poner un negocio y para poder tener este negocio tengo que invertir tiempo, invertir ganas, invertir dinero, sacrificar tiempo con la familia. Y en la medida que voy manteniendo y sosteniendo esa práctica de este negocio, ir a abrirlo todos los días, barrer, limpiar, saludar a las personas para que sigan entrando al negocio y todo el asunto, para que ese negocio se concrete al final. Tenga como como esta idea de Que algo, prospere. exacto, algo que puedo hacer en un momento, pero que también lo puedo sostener en el tiempo. Eh, Ujú. Pensando, porque estaba pensando mientras estabas hablando, dos ocasiones en mi vida donde he tenido una cercanía con esta idea de la manifestación, porque hay algo que he dicho sin tener idea tampoco de cómo es el mecanismo de la manifestación propiamente tal, del que podríamos hablar un poquito más. Pero fue dije, voy a ir a estudiar a tal lugar en el tiempo que estaba estudiando teología y lo voy a lograr y voy a ir. Entonces, para poder ir, ¿qué tenía que hacer? Primero tenía que postular, o sea, no podía ir sin postular. Pues yo le dije a todo el mundo, quiero ir a estudiar ahí y lo voy a lograr. Y era estudiar afuera, en el extranjero, entonces primero tenía que postular. Postulé la primera vez y fue como, ok, necesito hacer un montón de cosas antes para poder llegar ahí. Entonces fue, primero, hacer la postulación, luego terminar el grado que estaba haciendo como el pregrado y luego estudiar inglés, porque no podía aprender ir sin saber inglés porque era en un lugar de habla inglesa. Entonces fueron 3 años de preparación constante, 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 hasta que me aceptaron y todo el asunto hasta, bueno, hasta que eso llegó hasta su fin. Eh, pero recuerdo haber estado mucho tiempo sumamente enfocado. Pero era algo como que yo lo sentía así como, esto sí, esto es como que no me lo gané, era como que Dios me lo había dado, esa era mi sensación, pero porque se lo pedí de alguna manera, que es muy parecido a la idea de manifestar, pero en medio no hubo quietud. Eh, y otra situación que pasó, que me da la impresión de que sí tiene más conexión todavía, es que dije, bueno, voy a trabajar de esto. En ese tiempo yo, preparador físico, estaba comenzando a dar clases de baile, y ya he comentado que doy clases de baile, y dije, quiero dar clases de baile en tal lugar, a tales personas, en tales horarios. 5 meses después, estaba ahí, en ese lugar, dando clases, en esos horarios, con tales personas. Sin embargo, entre esos 5 meses fue como un proceso extenuante porque estaba dando clases además de ahí en unos 3 o 4 lugares más dentro de la misma ciudad. En ese tiempo vivía en Santiago, entonces estaba vuelto loco, pero tenía que cumplir con todo porque sabía que siendo responsable era muy probable que me quedara. Si era bueno o no, no era tanto el punto, era si era responsable. Y lo logré. Y después dije, no, quiero esto y ahora quiero esta otra cantidad de clases que implicaba mucho más tiempo trabajando. Pasaron 5 meses y también, así como de comillas, de la nada, vinieron esas clases. Yo en ese tiempo no conocía todavía la astrología, ya había recién dejado la teología, entonces tampoco se lo estaba adjudicando nada, simplemente voy a hacerlo, se lo decía como al universo, porque también estaba en esa inquietud de ¿qué hay? Si ya ahora dejé las creencias cristianas, entonces ¿qué hay? ¿Qué hago? Pero bueno, al menos tengo esto, tengo que seguir actuando y seguir haciendo. Eh, pero tuve que hacer cosas y no lo adjudiqué necesariamente a una práctica espiritual, fue una práctica, vamos a decir, tangible,
que quizás se relacionaba con algún tema espiritual que yo no estaba viendo en ese momento directamente. Entonces, para preguntarte al respecto de lo que uno tiene que hacer, uno pensaría que al escuchar de manifestación no tiene que hacer nada, pero al parecer la práctica o lo que uno tiene que hacer es simplemente poner más acción, actuar como en concordia con lo que uno tiene que o quiere manifestar. ¿Qué es tu impresión acerca de eso? Pues creo que, ¿cómo decirlo? Como que implica distintas fases Ujú, que son, o sea, que se retroalimentan. No es que sea como una línea y que si ya pasaste la uno ya no tienes que volver o tal, pero creo que hay una dimensión en donde definitivamente, en particular al principio, sí es súper importante poner esa acción, poner ese esfuerzo, hacer lo que se tiene que hacer, digamos, como para avanzar en dirección de lo que está uno tratando de manifestar, pero también está nuevamente como esta otra dimensión que tiene más que ver con la fe, pero ujú, que nuevamente creo que una manera, ¿cómo decirlo? Pienso que hay una manera de vincularnos muy infantil con la fe, que tiene que ver con creer que porque tienes fe en algo, ese algo, sea lo que cada quien crea, ujú. tiene la obligación, por así decirlo, de, Claro, ¿quieres esto? Toma, ahí está, ¿no? y cumplir el Justo como si capricho, fuéramos unos claro. niños. Ujú, Exactamente. Cuando muchas veces la realidad es que, pues que no necesariamente, ¿no? Porque quizá justamente a veces lo que decía hace un momento, ¿no? Quizá creemos que queremos algo, pero realmente no es tan así como puede ser mejor para nosotros o no está tan alineado. O también pensando en términos astrológicos, creo que, como sabes, además de las indicaciones natales que cada uno de nosotros tiene, también hay indicaciones temporales. Y en ese sentido, pues también va a haber momentos en donde probablemente sea más fácil el que puedas fluir en la vida en general y manifestar lo que estés buscando. Puede haber otros momentos en donde sea un poco más difícil porque la vida te está dando de palos y pues puede ser un poquito más difícil de ujú, alguna manera conectar con eso mientras la vida te está dando de palos, aunque eso no quiere decir que no se pueda, solo que va a tener otras cualidades o va a tomar más esfuerzo. Pero un poco a lo que voy es a que creo que la fe más adulta, por decirlo de alguna manera, es una fe que no demanda un resultado en concreto, que no demanda, que no demanda en principio, ¿no? Y ujú. que en ese sentido agradece lo que sea que está recibiendo y trata de tomar lo que sea que está recibiendo como un aprendizaje que lo puede a uno acercar más hacia esa meta. Y ahí digo, yo no me quiero poner a predicar con respecto a mi propia fe, porque no es Ujú, el caso, pero pienso que es muy importante que cada quien sí tenga claro en dónde está poniendo su fe, porque pienso que es, como decirlo, si uno no tiene fe, no, pues no, o sea, ujú. no va a jalar, quiero decir, ¿no? O nuevamente va a quedarse en el nivel infantil, se va a morir. O sea, mientras las cosas salgan como quiero, sí tengo fe y que viva mi Dios, sea el que sea, pero en el momento en el que las cosas ya no salen como quiero, ay, Dios me abandonó, Dios me traicionó, Dios no Ujú, existe. Y es como, no, pues o sea, si esta es tu relación con Dios, pues no esperes mucho, ¿no? Y digo, estoy diciendo Dios porque otra vez es el lugar común de la fe, pero de pronto uno puede poner esa fe, insisto, según su propio sistema de creencias o lo que fuere, pero el punto es que esa fe tiene que ser más, o sea, tiene que ir más allá de nuestro ego, tiene que ir más allá de nuestras expectativas y de nuestra ujú. mente chiquita, porque justamente creo que el poder manifestar más a conciencia implica que ampliemos muchísimo nuestra mente y que nos abramos a este tipo de conocimiento, de sabiduría que va más allá de lo que conocemos como nuestra psique humana limitada. Y parte de ese proceso tiene que ver con conectar con algo en lo que realmente confiemos, ¿no? Y que en ese sentido, cuando fracasemos o cuando las cosas no salgan como queremos, también lo podamos ver como que es parte de ese camino y no como que porque fracasé, ya ahí se acabó, ¿no? Porque creo que, digo, es también un lugar común de todas estas eh, disciplinas como de productividad y así, Ujú. pero es como que la gente que tiene éxito, pues simplemente es gente que tuvo muchos fracasos antes, pero que no se rindió hasta que llegó al éxito. Y a veces, justamente cuando vemos a las personas exitosas, pues vemos ya su resultado, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Pero muchas veces no vemos todo lo que hubo detrás. Y no me refiero solo a lo profesional, aplica a lo profesional, pero en términos de pareja, en términos de un montón de cosas. Por ejemplo, ayer vi un tweet no un tweet, no la costumbre, una historia de una persona que
que sigo que tiene bueno, es una pareja, pero estoy hablando ahorita de la mujer de la pareja, que tienen una relación que a mí me parece que es súper bonita y que es como esto de relationship goals, digamos, Ujú, en ujú. general. Entonces subió una historia de ella con su pareja y así como todos bonitos ahí, ¿no? Y puso o sea, el texto decía algo así como construir una relación sana es muy difícil, pero cuando se hace desde el amor, está bonito, ¿no? O sea, igual eran Mm. otras palabras, pero era más o menos la idea. Y se me hizo súper bonito porque viéndolo desde afuera, o sea, justo yo podría decir, no, pues estos eran el uno Mm, para el otro y se encontraron y son perfectos y son felices y tal, pero como que ese comentario me hace darme cuenta, como bajar la idealización, digamos, y darme cuenta que pues mm, probablemente no se llevan tan bien todo el tiempo o no todo siempre fluye perfecto y se mm, aman 100% con locura cada instante de sus vidas, como quizá yo lo podría ver desde mi idealización, pero el que no sea así de perfecto no quiere decir que no sea perfecto, solo que a final de cuentas ellos se tienen que estar esforzando para mantener ese vínculo, para corregir cosas y X, ¿no? Pero lo que estoy queriendo decir es que otra vez, ¿no? O sea, justamente a veces es como que no es que quiero una pareja, pero quiero que sea perfecto y que nunca nos peleemos y que estemos de acuerdo en todo. Es como, güey, o sea, eso no va a pasar, ¿no? Pero ujú, eso no quiere decir que no puedas tener una pareja sana, donde estén felices, donde crezcan, donde se mm, ayuden mutuamente. Y pues eso, ¿no? Siento que se dice fácil, pero en la práctica no necesariamente es tan sencillo conectar con ese reconocimiento de que siempre es como este estira y afloja, por así decirlo, como de en dónde yo me tengo que esforzar y en dónde más bien también ya tengo que soltar, ujú, que no es tan fácil ya en la vida real del día a día, pero mm, creo que ahí está parte importante de la clave. Y eh, bueno, de todo lo que ya hemos estado conversando, creo que hay dos cosas que, al menos desde lo que puedo sintetizar, es como me da la impresión de que, por un lado, la manifestación requiere compromiso y por otro lado, requiere gratitud, como que son las dos primeras cosas que estamos mencionando. Y la gratitud nace quizás de un lugar no de estas gratitudes a ciegas, como las fe a ciegas, como agradezco por todo porque todo es bueno, sino que gratitud porque reconozco cuáles son los espacios que estoy quizás fluyendo fluyendo directamente, fluidamente, en los espacios donde uno también tiene trabas y donde es complejo quizás enfrentar la vida y este mismo tema de la manifestación, porque uno, ya, vamos a pensar, quiere manifestar ciertas cosas. Yo, de hecho, te compartí dos que en un momento quise manifestar que no tenía esas palabras y creo que todavía no era tan conocido el tema de manifestar. Pero si los pusieran en ese lenguaje, claro, eran como manifestaciones, pero no necesariamente siempre lo que uno quiere lograr lo va a manifestar directamente o como que no resulta. Y a mí me parece muy interesante la idea de ser agradecidos cuando hay fracaso, porque ya ser agradecido no es tan fácil como darle las gracias a alguien por algo. Quizás resulta más fácil cuando es algo que a uno lo beneficia. Pero cuando hay una situación que quizás es más lamentable y agradecer por eso quizás no es tan común, no es tan fácil. Eh, Contraintuitivo. claro, exactamente. No sé si tienes alguna idea al respecto o si quieres añadir algo al respecto de este tema de la gratitud. Pues creo que solamente me gustaría agregar que, hmm, volviendo a pensar esto en términos astrológicos, Ujú, creo que un problema, por ejemplo, con la energía saturnina es que tiende, en principio, a irse al extremo, como decíamos hace un momento, ujú, pero por otro lado también es como, o sea, como ver todo lo que falta, ver todo lo que está mal, ver todo lo que duele y tal, ¿no? Y no estoy diciendo que eso sea intrínsecamente malo o que no se pueda sacar un beneficio, porque pues, si no ves lo que está mal, si no ves lo que falta, pues tampoco puedes estar vivo, quiero decir, ¿no? También súper es necesario. necesario Ujú, conectar con eso, pero el punto es que cuando eso se vuelve excesivo, se convierte en un problema, porque, por ejemplo, alguien puede enfermarse y en general, o sea, enfermarse no está bonito, ¿no? O sea, y por más que uno le puede sacar la vuelta y es como, sí, 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 pero bonito no está, ¿no? Pero el punto es que tal vez te enfermaste, pero si tú solamente estás concentrando tu energía en que me enfermé y por qué y todo está mal y el mundo me odia y Dios me odia y no sé qué, es muy probable que ese proceso de enfermedad se empeore, se haga más difícil y tal, a ujú, diferencia de si aprendes quizá no a negar que te sientes mal, porque sentirse mal es parte de estar enfermo, ujú, pero de alguna manera puedes ampliar tu mirada y decir, bueno,
o sea, dependiendo cada situación, quiero decir, ¿no? Porque lo que quiero decir es como, bueno, igual tengo gripe, pero no tengo cáncer, ¿no? O sea, no está, o igual sí tengo cáncer, pero no en etapa 4. O sea, no sé, como que siempre puede uno tratar de ver eh, que no es el peor escenario posible y que incluso cuando sí es el peor escenario posible, levantar la mirada y ver otras cosas, ¿no? Como, bueno, igual sí tengo tal situación que está súper horrible, pero como decías, tengo esto otro por acá, quizá tengo, no sé, gente que me quiere, gente que me está ayudando, quizá tengo buenos médicos, no sé, ¿no? Como poder ver unas variables de las cuales uno sí puede estar agradecido, aunque no esté intrínsecamente agradecido tampoco hacia la enfermedad como tal, quiero decir, ¿no? Porque es muy fácil clavarnos nada más como en eso que está mal y cuando ya nos clavamos nada más en lo que está mal, eso solidifica y fortalece eso que está mal e inhibe el que podamos recibir esas bendiciones que podemos tener. Y de hecho, creo que a todos nos habrá pasado alguna vez en la vida, más a los que tendemos más a ser medio emos o lo que fuere, y más que en la adolescencia o así, pero como que puede haber ciertas situaciones en donde uno diga, no, es que no hay nada, todo está mal, mi familia está mal, mi trabajo está mal, no tengo pareja, nadie me quiere, y estoy feo y estoy enfermo, ¿no? Entonces como Claro. no, nada está bien, ¿no? O sea, obviamente que hay momentos así, pero generalmente esos momentos son una exageración, porque otra vez nos estamos concentrando en algo y no nos estamos permitiendo ver más allá. Y creo que parte del tema de, nuevamente, como esta energía más jupiteriana, que va del lado de la gratitud, pero también creo que también de la humildad, que digo, Saturno puede ser humilde, pero ya que los golpes lo hicieron, quiero Claro. decir, de También a alguna veces manera es como, como, como esa falsa humildad, como esa sensación de lástima, generar más lástima a veces. No sé si... exacto. Mm, Sí, 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 como que bueno, hay como unas líneas ahí como medio difusas, pero lo que mm, quiero decir es cuando ya se va hacia la genuina humildad, es claro. algo muy bonito porque Mm, justamente la humildad permite pedir ayuda. La humildad permite decir, pues no sé cómo resolver esto o qué sé yo, o sea, permite aceptar la situación y en la medida en que aceptamos una situación, es bastante más sencillo que la cambiemos, ¿no? Porque tal vez sí odio mi trabajo y no hay nada bueno que yo le pueda sacar y es como, bueno, muévete de ahí, ¿no? Y entonces es como, bueno, es que no sé cómo, y bueno, puedes ir pensando, ¿no? O sea, no quiere decir que tengas que tener como la respuesta inmediata en el momento, pero sí creo que es importante tratar de contrarrestar esa mm, tendencia que es muy humana a que cuando ya nos atrapamos en lo que no nos gusta, en lo que nos duele, como seguirle reiterando ahí, porque ujú, de verdad que eso no ayuda de ninguna manera, quiero ujú, decir. ujú. Hay una frase que dice Betty Valens que este año le he recordado muchas veces y creo que viene mucho al caso esto de que conocer el destino, que no sé si necesariamente se atribuye a esto que estamos hablando de la manifestación, pero él lo dice acerca de la fortuna y el destino. Conocer al destino a uno le puede dar luces acerca de, por ejemplo, en el futuro, si vemos cosas buenas que van a suceder, alegrarnos y contentarnos y disfrutarlas al máximo, y si vienen cosas malas, poder prepararnos para todas esas situaciones y así uno tiene como una perspectiva mucho más amplia de las situaciones que podrían acercarse. Y estaba pensando en esto respecto de también lo que tú estás comentando de la gratitud, porque esto en otra ocasión, si no me equivoco, hay otro astrólogo y algo que también escuché, pero en este momento no recuerdo quién lo dijo, no lo puedo atribuir, pero no es algo que inventé yo, pero es una buena idea. O sea, nosotros conocemos a través de la astrología que hay bueno, malo, situaciones más difíciles, más complejas, que en ocasiones nosotros estamos muy bien y en ocasiones estamos en una situación más compleja y natural porque es parte de la vida. Todos vivimos como todos esos procesos desde distintos contextos y vidas. Pero también es una buena idea, algún astrólogo lo dice, que es mirar al que está mejor para saber que uno puede estar mejor y mirar al que está peor, porque uno está mejor. Y no con el hecho de andar comparándose todo el Comparar tiempo, que es también una práctica que no sería como muy ideal hoy en día, porque beneficios. tenemos las redes que estamos en una constante comparación con otros y que nos puede quitar la alegría por completo, las ganas de vivir y el gozo del alma. Ujú. Eh, pero uno puede ganar perspectiva realmente. Uno tiene a personas que están en una mejor condición y personas que están en una peor condición. Eso te mantiene, por un lado, humilde.
Es decir, hay gente que está mejor que tú, que sabe más que tú, que conoce más, que tiene más habilidades y que le ha ido mejor, pero hay gente que también no le ha ido tan bien como a ti. Entonces tienes como una situación donde se te ordena como todo, es como, ok, no soy el La mejor, perspectiva. claro, no te... no alimentas excesivamente tu ego, pero tampoco te vas en la sensación y bajas y te vuelves humilde, porque hay gente que está mejor, pero tampoco te tiras al suelo, porque sabes que también hay gente que está más atrás, o está más abajo, o no ha tenido Más tantas difícil. oportunidades y lo ha vivido más difícil. Entonces, te mantiene en perspectiva, de alguna manera, Ujú. como a lo mismo que es como conocer el destino. De alguna manera, este astrólogo lo conectaba, en algún momento lo voy a encontrar de nuevo y lo voy a compartir ahí en redes. Y Eh, está bueno. ¿Qué impresión tienes o qué cosas, ahora ya hablando ya específicamente de la manifestación, eh, bueno, en este momento, en esta conversación, porque la manifestación tú lo hiciste en un proceso, por ejemplo, de 21 días, pero 21 días también puede ser poco a lo que uno podría hacer en mucho tiempo. Pero ¿qué constituye directamente la manifestación finalmente? Ya sabemos que compromiso y gratitud, pero ¿qué otras cosas deben estar allí? Creo que tiene mucho que ver con un proceso de alineación, digamos, entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y, bueno, también nuestras acciones, Ujú, pero que a final de cuentas esta parte más como de evocación y de visualización que implica una manifestación es algo que también me parece que tiene un rol bastante significativo, porque a final de cuentas las emociones son las que nos mueven, ¿no? Como su etimología indica. Y en ese mm, sentido, es, ¿cómo decirlo? Uno puede tener una idea como muy sincera y muy clara de, quiero este trabajo, o quiero hacer esto o lo otro, pero si la emoción está yendo hacia otro lado, pues hay ahí una falta de armonía que va a impedir que se pueda como generar ujú, esa aspiración, digamos, ¿no? Pero ujú, en cambio, cuando está unido, la manera en la que pienso y cómo lo visualizo y que puedo yo conectar con esa emoción, con ese sentir, es bastante más sencillo que esa conexión con ese sentir, por así decirlo, me vaya jalando hacia eso que yo estoy evocando desde un lugar muy profundo. Para algunas personas esto es más sencillo que para otras, que creo que justo tiene que ver con que hay personas que sí casi que se sientan un día y casi que sí ya al día siguiente les llegó y insisto que bueno, pero incluso las personas que somos más saturninas, digamos, y que eso probablemente no nos va a venir a la primera sentada o no siempre, pues hace falta como entrenar, digamos, como ese músculo o esa habilidad de poder evocar, pero no solamente con la visualización o la idea, sino más importantemente con la emoción. Y creo que eso es algo que a final de cuentas también podemos como aprenderlo o es una conexión con lo que hacen las religiones, por ejemplo, porque a final de cuentas en cualquier religión, cuando, bueno, técnicamente, porque no siempre es así, pero ujú, técnicamente o idealmente, cuando uno está orando o así, a final de cuentas, pues la idea no es que nada más le hagas una lista de súper a Dios o la deidad de tu preferencia de, haz esto, ¿no? ujú, Sino la idea es que puedas conectar emocionalmente con por qué es importante para ti que tu hijo esté bien, o por qué es importante para ti irte al cielo, o por qué es importante para ti que haya paz en el mundo, o qué sé yo, y que nuevamente, en la medida en que uno puede conectar como más profundamente con eso, creo que esa energía, ese poder superior, ese como cada quien lo quiera llamar, de alguna manera más fácilmente puede ayudarnos y llevarnos en esa dirección. E insisto, nuevamente modulando las expectativas, porque es muy diferente, o sea, si alguien ya es su destino, que ya se muera de una enfermedad, pues de pronto pues, ya no hay ahí como más que hacer, por más que seas muy sincera tu emoción. O cuando es un conflicto mayor que te trasciende, por ejemplo, quiero que haya paz en el mundo, o sea, puede ser muy sincero tu oración, pero, o sea, dentro de la matriz de energía que está ahí, por así decirlo, como interactuando, no se puede, bueno, desde mi perspectiva, no se puede transformar una dimensión colectiva estructural solamente con una persona, ¿no? Y tal vez si más personas se unen, tal vez si hay como más energía que esté apoyando en esa dirección, puede haber una incidencia. Pero bueno, en ese sentido creo que es ujú. importante modular la expectativa, pero a final de cuentas, aunque quizá no esté en uno el que haya paz en el mundo, eso no quiere decir que no sea valioso, que uno pueda orar o meditar o como sea, como manifestar
la paz en el mundo, porque aunque quizá a uno no le toque verla manifestada, creo que esos esfuerzos que uno pueda llegar a hacer en esa dirección no son en vano, al menos hacia nuestro propio espíritu, quiero decir, ¿no? No sé si Ujú. se van a ver reflejados como tal en el mundo o no, eso es un debate que podríamos tener, pero al menos en lo que respecta a nuestro espíritu, nuestra como conexión con nosotros mismos, sí creo que hace una diferencia muy significativa poder conectar sinceramente con eso y no nada más con el, ay, sí que ya pasa en el mundo, pero Ujú. cuando realmente ni te importa, ¿no? O lo estás tomando como un motivo para pelearte con el que tiene una postura política diferente o tal que, bueno, pues ya, me estoy metiendo en harina de otro costal, pero, o sea, lo que se tiene, o sea, en resumen, es que creo que es muy importante esa conexión con la emoción para poder darle como ese poder creativo a final de cuentas. Claro, o sea, finalmente si algo que te que evoca tu emoción posiblemente te va a motivar a querer alcanzar eso. O sea, si uno quisiera manifestar algo que está muy fuera de uno mismo, que es porque simplemente alguien más lo tiene y finalmente uno está tal vez evocando situaciones que vienen desde un lugar quizás no el más apropiado, entonces lo vas a Sí, soltar porque a lo mejor la pronto. emoción es la envidia, digamos, ¿no? Exacto, Y la sí. envidia no te va a traer lo que la persona tiene. Pero Exacto. como volviendo al ejemplo que decías, si en vez de envidia lo que tienes es inspiración por esa Ujú, persona y ujú. lo que tienes es que te alegras porque dices, wow, esta persona sabe un montón o hace muy bien esto o tal, es más fácil que al alegrarte de que existe alguien así, te abras tú también a recibir eso, a diferencia de cuando puedes decir, ah, sí, yo quiero lo que ese tiene, pero en el fondo de tu corazoncito lo que hay es así una bola de envidia diciendo, maldito, porque lo tiene, y yo no, ¿no? Porque pues no, Claro, así no va a funcionar. claro. Entonces, habría que, en esta idea de manifestar, conectar con emociones que permitan bueno, una cierta forma de apertura a recibir realmente lo que uno estaría pidiendo. O sea, ya tenemos entonces el compromiso, la gratitud, una emoción adecuada que inspire esto. Hay algo que, de hecho, en el proceso de toda esta manifestación, ya no en el primer día donde tú haces como la aclaración de todo, sino que dentro de los primeros días, de hecho, es como la búsqueda de lo que quiero o lo que quiero, como hacia dónde quiero ir, que creo que finalmente en muchas ocasiones, y quizás está ligado con lo que antes dijimos, la envidia de lo que el otro tiene, porque finalmente quizás no sé lo que yo quiero. Entonces envidio lo que el otro tiene porque no sé para dónde yo Estoy muy voy. feliz y me choca. Exacto. Entonces, quizás sería como el asunto ahí saber, bueno, a veces es tan difícil, pero saber lo que uno quiere. Y eh, creo que esa parte es crucial, completamente crucial, porque si no tienes un plano, por así decirlo, de lo que mm, quieres construir, pues a saber que vaya a salir de eso, quiero decir, ¿no? Y en ese sentido, es justo, me parece que es como una danza que puede parecer contradictoria, pero que en realidad es complementaria, porque por un lado sí necesitas muchísima claridad de, o sea, incluso de, ¿cómo decirlo? Como que le puedas dar detalle de cómo me voy a sentir, cómo me voy a ver, quién va a estar conmigo, qué va a estar pasando alrededor, o sea, como mm, mientras más claro, más nítido pueda ser, ayuda, pero a lo que me refiero con la danza es que al mismo tiempo también tienes que relajar eso en algún punto, porque si ya te hiciste demasiado la idea de que no tiene que ser en, qué sé yo, en Prusia, bueno, Prusia ya existe, pero bueno, supongamos que estamos existiendo en otro siglo, de alguna manera puede ser que bloquees también como la apertura a eso que realmente quieres, pero en principio sí creo que es súper importante como esa claridad, que al final de cuentas es algo que se puede ir refinando, ¿no? Porque creo que también es algo que intenté clarificar en el reto, no sé con cuánto éxito, pero lo que quiero decir es que muchas veces en un principio puede ser algo pues como medio abstracto, ¿no? ujú, Y está bien, si eso es lo que realmente sientes, con lo que realmente conectas, se puede empezar a trabajar con algo abstracto, pero el punto es que poco a poco uno lo pueda ir refinando y le puede ir dando como una forma más específica, pero que al final de cuentas justo esa forma específica, desde como yo lo entiendo, es un diálogo con la realidad. O sea, como no es nada más de que yo me sienta a fantasear de, ah, sí va a ser así y así y así y así, sino que sí tiene que ver con una introspección, pero ujú. también con ir viviendo y en el ir viviendo, ir descubriendo como, ah, no, pues creo que más bien esto me gusta más o esto ya no me gusta tanto y como irlo ahí, pues sí, como puliendo, digamos,
porque otra vez no es lo mismo si lo que uno quiere manifestar es unas vacaciones a la playa, que quizá no es tan complicado, bueno, hay contextos, ¿no? Pero en general no es tan complicado de lograr. Así uno quiere, no sé, construir un imperio, ¿no? O sea, obviamente Mm. va a implicar o sea, mucho más esfuerzo, digamos, Ujú, construir un imperio que irte de vacaciones a la playa. Y en ese sentido, pues bueno, el proceso de clarificar cómo se ve ese imperio ujú. puede ser bastante más difícil y tomar más tiempo, aunque digo, hay gente que igual ya nació sabiéndolo y pues también que bueno, pero en general para la mayoría de la gente va a ser más un proceso, a diferencia de que quizá si mi objetivo es ir a la playa, pues quizá no es tan difícil, ¿no? O sea, simplemente veo qué hotel quiero ir, qué playa quiero ir, qué tal, y ya, Ujú. ¿no? O sea, me pongo a abrirme a ese escenario. Pero sí, respuesta corta, sí creo que es sumamente importante tener la mayor claridad posible con respecto hacia dónde estamos apuntando, porque si no sabemos a dónde estamos apuntando, pues es como balas al aire, digamos. Claro, o sea, me estaba nuevamente pensando en este mismo ejemplo, aunque podrían ser muchos otros, pero el asunto es, en muchas ocasiones uno piensa que quiere algo, pero en el proceso de llegar a obtener eso se da cuenta que este no fue nunca el camino, o esto no es lo Mm, que quiero. A mí me ha pasado mm, quizás en muchas ocasiones que pensé que quería una cosa y que al final cuando la obtengo o la dejo de tener, es como, ¿esto es lo que quería? No, porque pensé que el proceso a llegar a tener eso era el asunto, o sea, que eso es lo que yo que quería, pero al final no. Otro mm, asunto que yo me di cuenta porque hace un tiempo atrás estuve tratando de hacer algunos ejercicios con un amigo que me estaba ayudando a hacer temas de manifestación y en un momento reconocí que estaba manifestando cosas a través o desde la carencia, desde el no tener. Esto es lo que no tengo, entonces me urge tanto tenerlo que finalmente pasa todo lo contrario. O es como que uno estuviese llamando más de lo mismo y más de lo mismo y no conecta con esta idea finalmente de lo que uno está buscando. ¿Crees que eso es un asunto importante tener en cuenta como cuando hay un lugar desde ese estilo, desde donde uno total, está? totalmente, porque justo te digo, siempre lo pienso como en términos astrológicos y Ujú, como un poco en esta dualidad, por así decirlo, entre la energía de Saturno con la energía de Júpiter, por ejemplo. Y pienso que obviamente otra vez también eso tiene su lugar de ser, ¿no? Porque si también, o sea, hay momentos en la vida que también tienes que saber, no sé, no estoy gastando lo doble de lo que gano, pues, o sea, claro. sí tengo que ser consciente de eso y poner un límite a eso, ¿no? No es nada más, pues bueno, entonces que mañana me llegue el doble de dinero y ya está, digo, ojalá fuera así, pero honestamente no creo que sea Ujú, así. O sea, sí tiene su lugar también como esta energía que bueno, que podríamos llamarla de carencia, pero que también visto desde un lugar saturnino podemos decir de realismo, ¿no? Como de alguna claro. manera de conexión con lo que ahorita es en este momento. Ujú, Pero el punto es que para abrirnos a la manifestación, sí se puede convertir en un bloqueo, digamos, como nada más estar nuevamente fijando nuestra atención en lo que me hace falta, en lo que no tengo, en la preocupación, en el estrés. Porque justo una de las cosas que, digo, yo lo entiendo de términos astrológicos, pero también me gusta que en el libro este que comentaba, cuando el autor está hablando como del mecanismo neurocientífico que tiene que ver con la manifestación, justamente habla de esto, que obviamente no lo llama Júpiter y Saturno, pero en mi mente de loca de la astrología digo, ah, sí, señor, usted está hablando de Júpiter y de Saturno, pero son cosas que justamente tienen que ver con que cuando uno está conectado, digo, insisto, no lo pone en estos términos, pero cuando uno está conectado con la energía de Saturno, digamos, ujú, o de Marte o maléfica en general, pero digamos Saturno es más cercano a la carencia, de alguna manera uno en el cuerpo se activa un sistema de alerta, que ese sistema de alerta lo que hace es generar una serie de mecanismos, en principio biológicos, que ya después uno puede aludir a que también son energéticos y espirituales, pero simplemente biológicos, que van a ponernos más desconfiados, que van a ponernos más tensos, que van a ujú, ponernos más cerrados. Y es como justo a veces cuando estamos demasiado en ese estado, de repente llega, o sea, por ejemplo, estás, ay, no tengo trabajo, no tengo trabajo, y de repente llega alguien y, oye, ¿quieres venir a esta feria de trabajo? No, no, no quiero tu ayuda, ¿no? Y entonces, aunque te está llegando como la oportunidad, digamos, de mm, resolver lo que sea, estás demasiado así aferrado a que, no sé, a lo que sea, y entonces eso no te permite ver estas cosas, no te permite abrir a recibir esas oportunidades que pueden llegar a existir, o incluso hace que si, por seguir este ejemplo, vas a la entrevista de trabajo, pero estás todo tenso, estás todo nervioso, estás todo inseguro,
Y entonces, aunque quizás sí puede ser bueno para ese puesto al que estás aplicando, tienes una actitud que el reclutador dice, no, este güey, no, o sea, está muy nervioso, no sabe nada, y no porque realmente no sepas, sino porque se va a crear una idea de ti por lo que platique contigo en esos minutos. Y en ese sentido, me parece que sí es muy importante como irnos hacia los otros estados mentales, que serían más jupiterianos, digamos, que tienen más que ver con la confianza, porque siguiendo en este mismo ejemplo, si yo en vez de estar, ay, no tengo trabajo, no tengo trabajo, estoy como, trabajo, ven trabajo a mí, llega alguien y me dice, oye, ¿quieres ir a la feria del empleo? Voy a decir, ah, claro, ¿no? Ahí ya me llegó la solución, aunque igual no encuentre el trabajo, pero el punto es que ya voy y tengo otra actitud, y si voy a mi entrevista de trabajo, más allá de la competencia que yo pueda tener, si yo voy con esta seguridad de no, mire, yo soy aquí el que le va a resolver la vida en su empresa, es mucho más probable que te contraten, aunque otras variables, quiero decir, ¿no? En ese sentido, creo que sí es fundamental, de alguna manera, como salir de estos estados de carencia, de alerta, de desconfianza, de rigidez, como de sistema parasimpático ha tomado el control del cuerpo, digo simpático, perdón, y de alguna manera irnos más como hacia estos estados de relajación, de calma, de confianza, que permiten más la apertura en términos como muy mundanos, quiero decir, ¿no? Pero que se trasladan también a temas más espirituales, porque a final de cuentas, cuando estamos en un estado más abierto, casi cualquier persona nos puede caer bien, ¿no? O sea, como que a menos que te muestre lo contrario, vamos a tener apertura, nos vamos a encontrar un lado amable a alguien o a una situación. En cambio, cuando estamos en el otro lado, es mucho más fácil que todo el mundo nos caiga mal, todos nos parezcan unos inútiles, qué sé yo, y en ese sentido, pues eso no ayuda, quiero decir, ¿no? Sí creo que es súper importante. Entonces, nuevamente agregamos como un ingrediente más al tema de la manifestación. De todas formas, todo el reto de manifestación está disponible en YouTube. Yo lo voy a dejar en la descripción de este video para quienes quieran ir a verlo. Son 22 videos que se van viendo como periódicamente. Que claro, son 21 días, pero posiblemente en más de alguna ocasión tome un poco más, o porque los ejercicios también son bien importantes, uno tiene que pensar bastante, no es como, ok, te vamos a enseñar a manifestar, hoy día di lo que quieres y mañana lo dices de nuevo y otro día de nuevo. Quizás no es tan así, como que uno tiene que empezar como a escarbar, a mirar, a reflexionar, a realmente ser honesto con uno mismo, porque algunas veces uno también está como en una especie de autoengaño de que esto es lo que quiero conseguir, pero quizás detrás de eso vas a identificar que hay como deseos que no son los que finalmente son los que quieres cumplir, o que finalmente estás buscando eso para complacer a alguien más, por ejemplo, o cosas que quizás ni siquiera has visto, que el proceso también podría ir de alguna manera clarificando. En alguna manera, este mismo reto que tú propusiste te hizo identificar cosas de ti, o en el proceso cuando tú empezaste a manifestar o a enlazarte con esta idea, provocó cambios, alguna perspectiva se abrió, algún entendimiento de algo que quizás lo entendía de otra manera y se hizo palpable de una forma distinta. Pues varias cosas. La más inmediata, creo, tiene que ver con que de alguna manera, o sea, por razones varias que ahorita no tiene caso elaborar, yo tenía mucha resistencia a compartir contenido, digamos, en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, justo al principio mencionabas que me gusta Twitter, y justo la razón por la que me gusta Twitter es porque para mí es como, yo no lo siento como crear contenido, lo siento como se me ocurre cualquier idea y la pongo, ¿no? Y si a alguien le interesa, qué bueno, y si no les interesa, no me importa, ¿no? Porque es la idea que se me ocurrió y la expresé y ya está, ¿no? Pero como que la creación de contenido, yo tenía como una noción de, ay, no, es como es muy pesado y creo que yo no nací para esto y no me gusta tanto y tal. Y de pronto el hacerlo fue súper bonito porque me di cuenta que lo que no me gusta es como esta, no sé cómo decirlo, como la urgencia que de pronto tiene la manera en cómo están configuradas las redes sociales y tal, cuando uno tiene un objetivo determinado de quiero llegar a tantas personas o quiero generar tanto dinero, sí implica una demanda, que digo, está muy bien si eso es lo que uno quiere, pero de alguna manera yo descubrí que quizá no es lo que yo quiero, pero el hecho de compartir sí es algo que quiero y no, justo no me importa tanto si lo ve una persona o lo ven 5,000, sino el acto de compartir, digamos, ¿no? Y fue como súper bonito
porque aunque nuevamente no quiere decir que a todo el mundo le guste o le vaya a funcionar o lo que fuere, pero para las personas que conectaron, que encontraron algo valioso, tal, de alguna manera para mí fue muy enriquecedor y fue muy lindo también como de alguna manera ver que podía tener la disciplina de todos los días estar haciéndolo y estar como cumpliendo con algo que si no hubiera sido algo que realmente quería hacer, o sea, estoy segura que al día 6 o antes ya habría estado decir, ya no, ¿qué es esta cosa? Ya me aburrí, ya me cansé, ya no lo quiero hacer. Pero como sí estaba conectada con algo que sí quería hacer, que sí era importante para mí, y sin estarme preocupando de cuántos likes tenía o tal, fue un proceso como sumamente bonito en ese sentido. Y por otro lado, también, ¿cómo decirlo? Me he dado cuenta en otras instancias en mi vida que justamente en la medida en la que me he permitido como abrirme a recibir, de alguna manera han estado sucediendo cosas que, digo, no quiero decir que sea nada más por el reto, pero sí es como toda esta dimensión de apertura hacia este otro mundo, en donde, no sé, por ejemplo, le contaba a Max detrás de cámaras antes de empezar Uh-huh. a grabar, que tiene poquito que volví a estudiar budismo, así donde iba. Y una de las razones por las que no había regresado previamente es porque, bueno, tenía mis razones por no elaborar ahorita tanto, pero el punto es que nuevamente estaba como demasiado enfocada en esas razones que me impedían lograr ese objetivo que yo tenía. Y de repente como que relajé un poquito esa fijación en las limitaciones y de repente, pum, pum, así como que todo sucedió sin que casi que yo hiciera ningún esfuerzo y de repente ya estaba ahí como que otra vez en ese espacio y a partir de ahí, de alguna manera empezaron a fluir un montón de cosas como muy bonitas en mi vida, pero que de alguna manera creo que tiene que ver nuevamente como con esa apertura hacia estos estados mentales, tanto de gratitud como de humildad, como de paciencia, como de, no sé, ¿no? Como todo esto que hemos venido hablando y como conectar con algo que yo siempre he sabido que es muy importante para mí, pero que otra vez eso que he sabido que es importante para mí ha tomado distintas formas a lo largo del tiempo y en la medida en la que menos trato de forzar que se vea de una forma y más permito que se vea de la forma que es o que puede ser, es mucho más gratificante. Y bueno, eso ha sido como una de las cosas más bonitas que he visto, ¿no? Como sí, como ese reflejo, digamos, de lo que se trataba el reto a final de cuentas. Uh-huh. ¿Cómo entiendes la idea del poder dentro de esto de la manifestación? O sea, estamos hablando de la manifestación, incluso lo que estás comentando, por debajo está esta idea del poder, el poder propio es como lo que se habla bastante en la manifestación. ¿Qué significa finalmente eso dentro de manifestar? ¿A qué nos estamos refiriendo? Creo que hay distintas aproximaciones, porque hay quienes conciben más el poder justo como algo propio, que quizá tiene que ver con el yo superior o no sé, hay distintas maneras en que la gente lo angula, digamos, pero que a final de cuentas sí tiene que ver como con tu poder. Y yo lo que pienso, que esa es mi creencia y pueden o no estar de acuerdo, no me importa, pero el punto es que pienso que sí hay una dimensión de poder que todos los seres humanos tenemos, pero que a final de cuentas es un poder que no nos pertenece. Y a quién le pertenece, pues bueno, ahí ya entraríamos en una serie de debates, porque creo que ella depende mucho de la manera en que cada quien se significa la realidad y tal. Y como decía hace un rato, no vine a predicar, o sea, no es mi interés Claro. convencer a nadie de que mi manera de entender de dónde viene es la correcta. Pero lo que sí creo es que aunque lo podamos llamar de distintas maneras en distintas tradiciones espirituales o lo que fuere, sí creo que hay un poder que nos trasciende, digamos, ¿no? Y que en ese sentido, cuando nos sentimos, creo que eso nos ayuda también a mantener como cierta humildad, porque creo que otro riesgo, por así decirlo, de la manifestación, es que cuando este poder empieza a fluir sobre uno, de alguna manera uno se da cuenta de, órale, pues puedo hacer más cosas y órale, la gente va a hacer lo que yo le diga que haga o qué sé yo. Y pues ahí, digo, me voy a ir a los extremos, pero ahí tenemos a los dictadores, a los tiranos de la historia, que pues a final de cuentas conectadísimos con su poder están, ¿no? Pero a final de cuentas están utilizando esa conexión con su poder de formas pues muy terribles, ¿no? Llenas de corrupción, haciéndole daño a otras personas, qué sé yo. Y que, insisto, ahí ya depende mucho del sistema de creencias de cada quien, porque habrá quien diga, pues, ¿qué tiene, no? Están logrando lo que quiera y que bueno, desde mi sistema de creencias no es así, pero eso pues, es mi opinión, mi creencia.
pero lo que quiero decir es que el mantenernos como con esta conciencia de que estamos recibiendo algo, pero que no nos pertenece, que no es algo que podemos así, también nos ayuda a navegarlo de mejor manera, porque más allá de que no todos necesariamente tenemos las condiciones para convertirnos en Hitler en esta vida, gracias a Dios o lo que fuere, pero lo que quiero decir es que aunque no nos vayamos a esos extremos, creo que parte del reconocer que ese poder no nos pertenece es que justamente tú puedes ser el dictador, pero en algún punto te vas a morir o en algún punto va a llegar otro dictador más fuerte y te va a quitar, o va a llegar otro país y va a intervenir y va a decir, no, ya se acabó esto de aquí, o te van a pasar otras cosas en la vida que de alguna manera te recuerden que así como que tú digas omnipotente, no eres, porque creo que ningún humano es omnipotente y creo que es una fantasía que se puede retroalimentar cuando uno ha conectado con ese poder de creación. Pero algo que a mí me ayuda, como te insisto, tiene que ver con mi sistema de creencias, pero como ese reconocer que no es un poder mío, sino una gracia que se me está dando y que se me está prestando, digamos, de alguna manera la puedo aprovechar a lo que yo considero que es la mejor manera de aprovecharla, pero también reconociendo que a final de cuentas tiene que haber ciertas causas y condiciones para que se pueda expresar ese poder, porque si yo el día de mañana me enfermo y no puedo moverme, no quiere decir que deje de tener poder, pero la facultad con la cual lo voy a poder expresar, pues va a ser muy diferente a cuando estoy sana, me puedo mover o qué sé yo, ¿no? O si de repente llega una guerra a mi país, bueno, las cosas van a transformarse. E insisto, eso no quiere decir que uno no pueda seguir teniendo cierta agencia y cierto poder incluso en las condiciones más difíciles, pero creo que sí es muy importante el reconocer que no es omnipotencia y que no es algo que podemos controlar 100% a nuestra voluntad, sino que ya hay como cada quien se lo explique, pero que a final de cuentas es que estamos siendo canales de una fuerza mayor y tenemos que aprender a relacionarnos sanamente con ella, porque creo que es algo que pasa también en la magia y en otras tradiciones que tienen que ver con el manejo de energía. Si uno no tiene cierto orden en su vida, ese poder te aplasta, ese poder te enferma, ese poder o sea, te acaba dando de cachetadas, quiero decir. Y en ese sentido, pienso que es bien importante en la tradición que uno esté siguiendo, en el método que uno esté siguiendo, ya sea de magia, de manifestación, de lo que fuere, como procurar ese respeto a esa disciplina y ese orden, porque esa disciplina y ese orden es el que va a permitir que uno pueda utilizar y aprovechar ese poder sin morir en el intento, quiero decir, ¿no? Porque al final de cuentas sí, o sea, sí es muy intenso, ¿no? Y no es tan fácil necesariamente en la medida en que va aumentándose como la capacidad que tenemos de conectar con ese poder, va siendo más, bueno, requiere más para sostenerlo, quiero decir. Y me hace pensar lo que estás diciendo en estas ideas que uno puede tener erróneamente o que más de alguien puede formularse en su cabeza de que manifestar es directamente manifestar dinero, que sería como una idea, que es como lo único que uno podría manifestar, o relaciones. Y es como quizás lo que la mayor parte de los humanos estamos preocupados, de tener recursos y de tener relaciones que sean cercanas y todo eso. Pero el asunto ahí es que uno podría llegar a tener todo el dinero y, como tú dices, llenarse el pecho de lo conseguí de alguna manera. Entonces este poder me pertenece, entonces ahora de alguna manera podría fluir una sensación de superioridad, que quizás es el asunto al que uno debería tener los ojos bien puestos. Si es que tuviese la capacidad, la habilidad de manifestar e ir creando lo que estamos diciendo, lo que estamos conversando. ¿Tú notas, ya es como en tu opinión, como tú notas alguna posición, por ejemplo, natal, astrológica, pensando en que estamos hablando todavía en un podcast de astrología, donde la manifestación para alguien podría ser más fácil o no tan fácil? ¿Has notado, has visto algo al respecto? ¿Tienes alguna opinión? Pues mi opinión va de que, o sea, sí creo que definitivamente Júpiter tiene un rol crucial. También puede ser Venus, pero bueno, primero quiero hablar de Júpiter porque pienso que un Júpiter poderoso, y cuando digo poderoso me refiero a angular, no sé, ¿no? En la casa 11 o de alguna manera quizá como recibiendo bonificación de Venus o libre de aflicciones, de maléficos, no sé, las cosas que ya la gente puede ir a investigar si no lo sabe, que de alguna manera puedan empoderar a Júpiter, creo que sí hace una diferencia bastante significativa.
aunque tampoco es 100% garantía de algo, ¿no? Porque digo, me voy a ir a mis ejemplos extremos, pero por ejemplo, uno de los ejemplos de cartas que más me gusta es la carta de Richard Ramírez, el asesino serial, porque él tenía el ascendente en Sagitario con Júpiter en Sagitario. Ujú. Y más allá de otras minucias clavadas de astrología que podríamos decir al respecto, simplemente pensando en eso, o sea, como ascendente Sagitario, Júpiter en Sagitario, yo sí veo como esa capacidad o facilidad que él tenía para que no lo atraparan, para hacer lo que quería y sentir que las consecuencias no le aplicaban, Ujú. para, no sé, como de alguna manera él vivió un tiempo como en esta fantasía. Digo, obvio le pasaron otras cosas en la vida, ¿no? Pero quiero decir, cuando comenzó su carrera criminal, de Ujú. alguna manera sí dijo, de aquí soy, ¿no? O sea, y soy invulnerable y no, así nunca me van a atrapar y lo que fuere. Y un tiempo le funcionó y que es, yo sé que es súper controversial lo que estoy diciendo, pero pareciera que realmente como que Júpiter dijo, pues órale, mi usted haga lo que usted tenga que hacer, pero pues cuando lo que uno cree que tiene que hacer es andar matando gente, pues creo que es natural que Ujú. evidentemente va a llegar eventualmente una consecuencia. Exacto. Ujú. Y pues bueno, la consecuencia le llegó, fue a prisión, lo que fuere, y sigue habiendo como este debate, ¿no? Porque cuando Richard Ramírez llega a la prisión, se convierte en una superestrella, ¿no? Y en ese sentido era un don nadie, raterillo, malandro, y de repente, digo, obviamente para muchas personas va a seguir siendo un malandro inconsecuente, pero para muchas otras personas se convirtió en un ídolo, sex symbol, le llegaban toneladas de cartas de mujeres que estaban enamoradas de él, gente que lo admiraba, porque bueno, gente loca evidentemente hay en el mundo, ha habido y habrá, pero lo que quiero decir es que sí había una conexión, o sea, es como, Ujú. ¿qué? O sea, me estás diciendo que alguien su máximo logro en la vida es haber ido a matar gente, tiene admiradores y así, guau, o sea, y por montones, quiero decir. Ujú. O sea, sí veo una influencia ahí como jupiteriana, quiero decir, pero a final de cuentas eso no invalida el punto de pues, sí, pero para alguien que justamente era tan sagitariano, me imagino que, porque él quería que lo mataran, y, o sea, que desde que lo detuvieron lo mataran, pero no, eso no sucedió. Y entonces creo que para alguien tan sagitariano, él se murió en prisión. Y en ese sentido, Ujú. para algunas personas sería, órale, qué suerte que no lo condena, bueno, que aunque sí lo condenaron a muerte, nunca le tocó ya que lo ejecutara el Estado, o que cuando lo detuvieron no lo mataron, aunque sí le dieron una golpiza o lo que fuere. Pero creo que desde otra perspectiva es como para alguien tan sagitoriano, el tener que pasar el resto de su vida en una jaulita, que le dijeran a qué hora comer, a qué hora bañarse, cuándo Ujú. tomar el sol, o sea, como esta dimensión de la prisión, sí debe haber sido una tortura mucho mayor que lo mataran, ¿no? Porque justo si lo mataban era pues ya me morí feliz, ¿no? Claro. Haciendo lo que quise. Y bueno, estoy echando ese rollo porque Júpiter creo que sí tiene un rol muy significativo, pero siempre toca mediar, porque justamente es muy fácil engolosinarnos en como con esa facilidad de lograr Ujú. cosas, y que otra vez, afortunadamente no todos somos Richard Ramírez, y por más que tengamos a Júpiter en Sagitario, no vamos a llevarlo a esos extremos. Pero bajándole 3 rayas, creo que sí es fácil echar a perder esa bendición, creyéndonos invulnerables, creyendo que las consecuencias no aplican para nosotros o lo que fuere. Pero bueno, respuesta corta, creo que Júpiter definitivamente tiene mucho que ver. Por otro lado, creo que Venus también puede tener mucho que ver en términos como de conectar como con esta noción también de abundancia, de creatividad, de abrirse a recibir, de como conectar con toda esta energía que me parece muy venusina. El sol, la luna, creo que definitivamente también si están en unas posiciones que ayuden más a conectar, ya sea con esa confianza, con esa apertura y tal, pues va a facilitar bastante las cosas. Y creo que definitivamente, en cierto sentido, Saturno puede ser un obstáculo Mm. importante, pero otra vez, no necesariamente un obstáculo que niegue el poder manifestador, solo que esté implicando que hace falta primero hacer un trabajo, o sea, en principio el esfuerzo del que ya veníamos hablando antes, pero también un trabajo interior que implica reconocer esas actitudes poco sanas que muchas veces Saturno está o puede implicar en una persona para desestructurarlas o transformarlas, digamos, para que no se acaben convirtiendo en un ancla, porque Saturno fácilmente sí puede ser un ancla en lo que respecta a estas cosas. Insisto, no es lo único que Saturno puede ser antes de que venga la policía defensora de Saturno, pero el punto es que sí hay una dimensión ahí de reto, digamos, que implica, pero que, insisto, el reto no nada más es externo, que sí es,
pero también es un reto interno, como quitarte esas ideas de carencia, de inseguridad, de miedo, de tal, que cuando están muy poderosas, bloquean de alguna manera esa manifestación. Aunque también creo que, aunque sí hay estas variables astrológicas que sí influyen en la facilidad o la dificultad para manifestar, creo que realmente sí todos los seres humanos tenemos ese potencial y que al final de cuentas, como bien lo decías hace un rato, al final de cuentas siempre estamos manifestando, porque la vida que tenemos la estamos manifestando nosotros. Pero el tema es que justamente eso que estamos manifestando no necesariamente es lo que nos gusta o lo que realmente queremos o el mejor potencial que podríamos sacarle a nuestra vida. Entonces es como aprender a relacionarnos con eso, porque realmente todos, absolutamente todos, sin importar la carta que tengamos, tenemos ese poder. Solo es cuestión de ir haciéndonos conscientes de cómo lo estamos utilizando, cómo lo estamos operando y hacer los ajustes pertinentes según cada historia, digamos, ¿no? Eso pienso. Oye, y como para ir acercándonos quizás a las últimas partes de esta conversación, ¿qué le recomendarías como primer recorrido en esta idea de la manifestación a una persona que tiene esta misma sensación hoy en día, que quizás nos está escuchando con cierto escepticismo, como que este tema quizás no le logra, como que no le cuaja del todo, quizás, ¿qué recomendación darías tú para alguien que está en esa situación en este momento? Tal vez escuchándonos a nosotros ahora. Pues bueno, ahí tengo dos pensamientos. Uno, que es que, digo, tampoco es a fuerza, ¿no? O sea, y si piensas que esto es una estupidez y así, pues también puedes pensarlo y tampoco pasa nada, ¿no? No es como forzoso que tengas que convertirte a la creencia en la manifestación. O sea, también se vale y es bonito y está bien. Pero si es alguien que tiene esa sensación, pero que al mismo tiempo tiene cierta curiosidad o cierta apertura o si le gustaría conectar más, porque otra vez creo que esa disposición hace toda la diferencia. Sin disposición, creo que no hay recomendación, no hay libro, no hay gurú, no hay nada que te pueda sacar cuando tú ya te aferraste a esto es una tontería y es imposible, no hay nadie que te saque de ahí, a menos que tú quieras salir de ahí, ¿no? Pero si estás ahí, pero dices, bueno, a lo mejor no, o al menos tengo cierta curiosidad para empezar a explorar este universo. También creo que la recomendación siempre depende mucho de la persona, ¿no? Y depende como del pie que coge cada persona, pero también como de lo que a cada persona le inspire. Porque creo que, por ejemplo, algo que quizá va a ser muy solar jupiteriano lo que voy a decir, pero algo que en lo personal me ayuda mucho es algo que también mencionabas hace un rato, como conectar con personas que admiro, o sea, que de alguna manera han logrado algo que me parece valioso y tal, pero justamente como, o sea, como profundizar, digamos, en la historia de esas personas, ¿no? Como quizá sacrificios que tuvieron que hacer para llegar ahí, el tiempo que les tomó, no sé, cosas, ¿no? Y no para tratar de repetir la historia, porque pues tú no eres esa persona, pero lo que quiero decir es como permitirte inspirarte por lo que ya naturalmente te inspira, porque quizá a mí me van a inspirar determinados personajes que a otras personas digan, ay, a mí qué me importa esa persona, ¿no? El punto es lo que a nosotros nos inspire, porque la inspiración, creo que no en vano Júpiter, que es, bueno, Piscis, que es uno de los signos que más directamente tienen que ver con la inspiración, está regido por Júpiter, es la exaltación de Venus. O sea, realmente creo que la inspiración es una puerta que nos puede ayudar a como romper un montón de barreras porque nos permite conectar con esa dimensión como más profunda que en nuestro interior, por más que esté el cerebrote así enojado diciendo que son bola de estupideces, exactamente estricto y así, en el fondo hay otra dimensión que sabe que la vida no es tan difícil, que las cosas no están limitadas por la materia, que realmente el tiempo y así no es tan importante como parece, que la muerte incluso, que es lo más grave que nos pudiera parecer, realmente tampoco es tan así. Entonces, esa parte que es más sabia, digamos, esa parte sale cuando nos permitimos inspirarnos. Entonces, creo que es súper importante, en principio, eso, como reconocer qué es lo que nos inspira, abrirnos a esa inspiración. Y por otro lado, ya también dependiendo del sistema de creencias que cada quien tenga, como entrarle por ahí, ¿no? Porque, insisto, si eres alguien muy científico, el libro de James Doty puede ser como muy favorable, porque las explicaciones que él da al principio del libro y tal,
tienen que ver con esto, con experimentos que se han hecho, que digo, ya sé que otra vez uno los puede debatir y mil cosas, pero al menos puedes tener cierta aproximación Claro. científica si en lo Ujú. único que tú crees es en la ciencia, quiero decir, ¿no? Pero si crees en otras cosas, dígase en la astrología, si tienes alguna religión, alguna práctica espiritual, de alguna manera es conectar con esa información que esa práctica espiritual también te puede dar con respecto a lo que Dios es o puede hacer por ti, o tu conexión con Dios, o el karma, o qué sé yo, o sea, según la Ujú. tradición de conocimiento con la que simpatices, digamos, de alguna manera creo que por ahí puede ayudar mucho a como ir desbloqueando esas obstrucciones que muchas veces tenemos hacia estos temas. Y por otro lado, también, como que ya el tercer punto, creo que tiene que ver con tratar de cultivar la gratitud. Yo sé que Ujú. suena súper hippie y que a veces cuando uno está en otro estado mental es como de, ay, por favor, ¿no? Pero también creo hasta cierto punto en esta expresión que en inglés es fake it till you make it, Ujú. que es como fíngelo hasta que se lo hagas, Sí, lo logres, que claro. exactamente se te logres. Quizá no es 100% veraz en todas las situaciones, pero sí tiene cierta parte de la verdad, porque cuando, no sé, tenemos nuestro corazón demasiado cerrado, digamos, la gratitud es una de las cosas que también de alguna manera lo suaviza, lo va abriendo. Y cuando podemos sentir gratitud, y que otra vez no tiene que ser algo inmenso, ¿no? Puede ser, si el único ser en el universo que quieres es a tu gatito, ay, ¿Qué hola, hola. pasó? Sí, te escucho, te veo. Sí, perdón, Sí, como que a mí se me sí. pasmó la imagen, pero bueno, lo que decía es si el único ser en el universo que quieres es a tu gatito, pues agradece que tienes a tu gatito, ¿no? Y disfruta a tu gatito. Ujú. Si lo único que te gusta en la vida es cuando estás entrenando en el gimnasio, pues agradece cuando estés entrenando en el gimnasio. Si lo único que te hace feliz en la vida son las hamburguesas, pues agradece cuando te estás comiendo tu hamburguesa, ¿no? O sea, Mm. no, insisto, no necesariamente tiene que ser algo tan trascendental, sino abrirnos a eso que sí nos gusta, a eso que sí disfrutamos, eso que sí tenemos y que agradecemos, porque se va como saliendo la costra, digamos, esa costra Ujú. que impide que nos abramos hacia este tipo de experiencias. Y en la medida en que nos vamos abriendo ese tipo de experiencias, ya de pronto otra vez ahí va mi lado hippie loco, pero ya la magia sucede, llega un punto en donde, o sea, se los dice alguien muy saturnino y que de verdad le tomó 40 años de su vida llegar a este punto, pero que de verdad de pronto es como ya, o sea, las señales están en todos lados y no sé, ¿no? Como que de alguna manera uno puede empezar a reconocerlo porque es real, quiero decir, ¿no? Pero para que uno lo reconozca tiene que soltar como esas resistencias, esos como Ujú. filtros que le impiden a uno verlo, porque al final de cuentas uno puede decir, ay, pues es que ese es un filtro color de rosa y es como sí, pero también tu filtro es un filtro gris. Y en ese sentido, pues de Claro. pronto es como, ¿qué filtro quieres tener, no? Partiendo de que a final de cuentas, como seres humanos, tenemos filtros para percibir la Ujú. realidad y entonces es una elección. O sea, volviendo a lo que decía al principio, si tú eliges ser el chico migraña y tener tu filtro gris y verlo todo mal, es tu decisión y date y sé muy feliz o infeliz siendo como quieras ser, pero si quieres hacer un cambio, pues sí necesitas también empezar a usar estos filtros que pueden verse muy incómodos porque te sientas Hello Kitty al principio o una cosa así, Ujú. pero que en realidad sí son parte de la realidad también quiero decir, o sea, no es una mera fantasía, pero sí necesitamos como abrirnos a ese tipo de experiencias. No sé Claro. si más o menos contesté. Claro, como que al principio uno podría sentirse muy ajeno. Eso es el asunto. Es como encontrar, por ejemplo, la astrología en un comienzo para mí era, bueno, creo en la astrología, es un asunto de creer o es un asunto científico y uno empieza a resolver ese asunto hasta que uno llega a sus propias conclusiones. Posiblemente pase algo similar con la manifestación, que es como, ok, esta es una práctica espiritual, requiero fe, requiero poner un trabajo más allá o es simplemente que las cosas suceden porque las digo, es una palabra mágica de alguna manera, pero bueno, de nuevo, es magia, la magia también requiere creer, tener una suerte de fe en el asunto. Entonces, finalmente, ahí hay como esa barrera que para más de alguno puede ser como, no quiero atravesar esa barrera, pero quizás, como tú dices, es una muy buena recomendación lo que tú acabas de decir como para poder como avanzar si alguien quiere. Desde ese Ah, espíritu crítico y escéptico empezar a avanzar hacia este lado, que es algo súper simple finalmente.
practicar la gratitud, mirar lo que estás viendo, o sea, lo que estás viendo, inspirarte. No es nada como de otro mundo. O sea, no se está requiriendo que vayas al Himalaya en descalzo y digas 50 rezos por día. Renuncies a todas tus posesiones. Exacto. Claro. Quizás después. Exacto, ya que estés así súper invertido, ya podemos llegar a ese punto. Pero sí, y sí, porque además ahorita que te escucho también pienso que otra vez creo que es muy importante conectar con el tipo de práctica con la que uno resuene, ¿no? Porque, por ejemplo, justo hay personas que, digo, no lo voy a sobresimplificar ahorita, pero que no se sienten cómodas pensando en un poder superior que las trascienda y en ese sentido, pues quizá van a conectar más con la magia del caos, por ejemplo, ¿no? Que va a seguir teniendo ciertas implicaciones, pero que de alguna manera da cierta sensación de que pues no estás, o sea, debiéndole nada a nadie o dependiendo de algo, sino simplemente manipulando energía, qué sé yo, ¿no? Para otras personas puede ser más fácil la oración, por ejemplo, ¿no? Como, bueno, quizá yo no lo llamo manifestación, lo llamo oración y lo llamo conectar con Dios, sea quien sea mi Dios, o en otras tradiciones yo lo llamo meditación, ¿no? Y en ese sentido para mí quizá no tiene la palabra manifestación, pero es como igual me abro a familiarizarme con ciertos estados mentales para poder lograr ciertos objetivos o así, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que hay muchas opciones, muchas maneras, muchos ángulos y no creo que uno sea esencialmente mejor que el otro, pero sí creo que es importante que el camino que uno siga sea el que uno dice, sí, sí, como que para mí esto tiene sentido, ¿no? Que pasa lo mismo con la astrología. La astrología tiene 1000 maneras, 1000 corrientes, tú lo sabes, y al final de cuentas, pues gente como, al menos como nosotros, muy probablemente justo la astrología tradicional nos funciona mejor porque da estructura, porque tiene como una serie de argumentos, o sea, no sé, por razones varias, ¿no? Pero hay otras personas que dicen, ay, no, qué pereza, ¿no? O sea, a mí deme, qué sé yo, más psicología o deme más historias del karma o no sé, ¿no? Y en ese sentido está bien, ¿no? Que cada quien siga el camino que más le conecta, porque a final de cuentas nos conecta por algo. Y en ese sentido, cuando algo nos conecta, es más fácil que vayamos encontrando esa apertura que cuando totalmente lo único que sentimos es rechazo, ¿no? Que otra vez el rechazo se puede trabajar, pero no de inicio. O sea, de inicio tiene que haber algo que te llame la atención, que te aliente, ¿no? Porque tratar de trabajar directamente con el rechazo no tiende a ser muy buena estrategia, pienso. Bueno, entonces, no sé si tienes alguna idea que sientas que deba ser dicha o que se te quede en el tintero respecto de las ideas de manifestación o algo que no hayamos conversado. Pues creo que lo único que me gustaría agregar y que nuevamente es más como hacia mi perspectiva la manifestación, que no necesariamente es la manifestación y no necesariamente todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo, aunque también es algo que menciona por ahí este autor del libro que les digo, que me parece que también en la medida en la que lo mencionamos por ahí, pero quiero puntualizar, en la medida en que conectamos con la manifestación no nada más pensando en nosotros, sino pensando en cómo podemos ayudar a otros una vez que nosotros hayamos logrado eso. Y otra vez esos otros puede ser tu familia, puede ser tu pareja, puede ser el mundo de entero, ya el tamaño lo pones tú, pero el punto es que mientras también podamos salir de nosotros mismos un poquito, creo que también facilita mucho el proceso y además lo hace más significativo, porque nuevamente creo que también es muy humano de pronto hacer como todo sobre nosotros, ¿no? Y pues no, o sea, sí, pero no, quiero decir, ¿no? Entonces, el poder ampliar un poquito ese panorama, creo que también ayuda bastante y además en lo personal, insisto que esa es una creencia porque habrá quien no esté de acuerdo, en la medida en que hacemos las cosas no solamente por nosotros, sino también por más personas, es como si las bendiciones de alguna manera se multiplicaran o todo pudiera fluir como mucho más sencillo. Y pues eso, creo que es lo único que quiero agregar. De hecho, es algo que, bueno, si van después a ver el reto de manifestación, es algo que es como dentro de las prácticas, en cada meditación o en cada situación hay que estar pensando en uno y también en los demás. Entonces, como, claro, te hace pensar y salir del egocentrismo que estamos acostumbrados y al que nos está condicionando un poco nuestra sociedad a hipercentrarnos en nosotros, esta cualidad súper marcial finalmente, es como solamente somos nosotros y nadie más, y muerte a los demás,
Pero aquí es como buscar quizás como con eso que tú decías antes, esto jupiteriano o incluso venusino y lunar, que es la comunidad, los grupos, el conseguir algo para mí, para que otro también lo pueda disfrutar, no solamente yo, como esta sensación de aferramiento que sería como tan saturnina, que es como no lo quiero soltar porque es mío y me lo van a quitar y no lo quiero dejar de disfrutar, pensando en que hacer cosas también en comunidad nos va a afectar de una manera en que nos va a dejar desprovisto de todo, pero en realidad es como somos seres Al revés. exacto, somos seres de comunidad y quizás esa comunidad va a retroalimentar y vamos a seguir en esa idea, pero uno piensa que es muy utópico, pero es porque también estamos condicionados a una sociedad muy marcial, que es muy egocentrista y como que solamente el individuo, el yo es el importante y ese es como también un problema que quizás puede que choque con la idea de la manifestación desde la perspectiva en que tú lo presentas. Entonces queda ahí, lo voy a dejar en la descripción para que vayan al canal de YouTube de Ángeles. Y esta va a estar en los 21 días del reto. Si quieres compartir también tus demás redes, Ángeles, para que te puedan contactar y cuáles son los servicios y clases que estás dando en este momento. Muchísimas gracias, Max. Pues sí, en principio en Twitter, que para mí siempre va a seguir siendo Twitter, me encuentran como, incluso mi handle es como @tweetastrológico, así como se escucha con UI. Sería el ex astrológico ahora. Sí, no, o sea, me niego No sirve. rotundamente. Y en Instagram estoy como Madame-Angelique con SHYK, de la forma más difícil que se puede escribir, así está. Que no estoy tan presente, pero generalmente sí comparto cuando tengo cursos o alguna promoción por ahí, como que lo uso más para eso, digo, porque al final de cuentas, bueno, no importa, pero que no me van a ver muy activa ahí, solo de pronto anuncios o random momentos. Pero bueno, también por ahí pueden encontrarme, me pueden mandar también siempre si tienen alguna duda, quieren como compartir algo, un correo ya sea a ángeles@delcaosalcosmos.com o a soycaosycosmos@gmail.com. Y pues eso, digo, generalmente ofrezco consultas astrológicas, carta natal, revolución solar, astrología horaria en principio, y también doy clases, talleres, cursos. Ahorita lo único que tengo en puerta abierto, quiero decir, porque lo demás ya está corriendo, es un taller que sale en unos días, el día no, bueno, sí, creo que sí, creo que todavía será después de que se publique esto, porque es el domingo 16 de noviembre. Entonces, bueno, todavía puede ser que si alguien está escuchando esto recién que salió, se puede sumar a este taller que va a ser sobre revoluciones solares, incluyendo técnicas tradicionales, pero igual dándole una perspectiva más como de justo desarrollo interior, de tratar como de nutrir al espíritu y no tanto nada más de predecir qué es lo que va a pasar o no va a pasar. Y eso, muchas gracias, Max, por haberme invitado. Ha sido un placer platicar contigo sobre estos temas. Y también está tu podcast que está en YouTube, sí, que es muy, ya ni me acuerdo, ¿no? Es muy interesante porque también hablas astrológicamente, pero de temas que son más difíciles o más oscuros, como este mismo ejemplo o similar a lo que mencionaste un poco antes. Sí, es cierto. Tengo como cierta afición hacia temas oscuros y también hacia temas muy luminosos. Entonces, para algunas personas puede ser muy incoherente, pero para mí tiene lógica en mi interior. Y en ese sentido, saqué una serie justamente sobre los asesinos seriales y la astrología, que ha sido interesante porque hay distintos invitados, astrólogos, astrólogas, en cada episodio. Entonces es interesante también como mirar otras perspectivas, otras maneras de hacer astrología y en temas justamente como escabrosos, medio oscurones, que sé que no son para todos, pero para quien sí le gusten esas cosas, pues bueno, ahí está esa serie. También recientemente estoy iniciando una nueva serie que ya va más como tratando de equilibrar, como ya más de temas como para procurar la salud espiritual desde diferentes perspectivas. Apenas unas par de semanas antes de que salga este video, se estrenó el primer episodio, que es como sobre la espiritualidad de la tierra, digamos, como conectado con tradiciones del Anáhuac, digamos, como de este continente americano previo a la conquista y tal.
que es, bueno, con Alonso Ocho Viento, que me parece que está súper interesante. Y bueno, ya irán saliendo otros episodios con representantes de otras tradiciones, con otras perspectivas, porque justo como he mencionado acá, mi intención no es predicar. O sea, digo, yo podría, si alguien quiere que le predique, con gusto le predico mi fe. Que no está mal tampoco. No está mal, pero mi interés más bien es presentar distintas perspectivas, porque volviendo a lo que decía hace un rato de la manifestación, creo que lo importante es que uno practique lo que tiene sentido para uno, y que eso que tiene sentido para uno, ahí sí ya uno le ponga ese compromiso, esa disciplina, todo esto que hemos venido hablando. Pero aunque yo sí tengo mi preferencia espiritual, creo que es interesante escuchar otras perspectivas también para que cada quien pueda ver, ¿no? Como con cuál resuena más, cuál le funciona mejor y tal. Y esa es la intención, completamente distinta a la otra de los asesinos. Y pues bueno, ahí seguiré sacando contenidos en esa dirección, como unos muy como oscuros y otros más luminosos, para equilibrar ahí un poquito el punto. Y eso, muchísimas gracias, Max, por recordarme que yo no me acuerdo. Ahí en la dualidad de la vida, entre la luz y la oscuridad. Exacto. Bueno, muchas gracias, Ángeles, por estar en esta ocasión. También les quiero recordar las redes de este podcast, que es Vox Kaeli. Nos puedes encontrar en Instagram como Vox Kaeli Podcast. Aquí en YouTube también puedes encontrar en Spotify todo lo que estamos haciendo. A mí me puedes encontrar en Max con Astrólogo en Instagram, también mi página web, que es lo mismo, con el .com. Puedes encontrar también las clases, los cursos y las sesiones que estoy dando, así que puedes ir allá y las vas a encontrar. Nuevamente, gracias, Ángeles, ha sido un gusto conversar nuevamente contigo. Espero vernos pronto en algún otro tema conversando y nos vemos. Gracias a ti. Hasta luego.